Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance. Lo malo que se hayan ido es que se hayan regresado. Hoy, en Un Gallo para Asclepio, el eterno retorno de los mismos. En algún apartado rincón del universo centellante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero, a fin de cuentas, solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Un Gallo para Asclepio. Yo soy Alan Argüello y se adivina inmediatamente de quién hablamos. El día de hoy, Friedrich Nietzsche. Hoy estamos los que estamos y mañana, ya que sea lo que Dios quiera. Pero si Dios no existe, entonces ¿qué va a querer? Yo soy Oscar Merino y los saludo. Esto es Un Gallo para Asclepio. Una vieja leyenda cuenta que durante mucho tiempo el rey Midas había intentado cazar en el bosque al sabio Sileno, acompañante de Dioniso, sin poder atraparlo. Cuando por fin cayó en sus manos, el rey pregunta qué es lo mejor y más preferible para el hombre. Rígido e inmóvil, calla el demón, hasta que forzado por el rey acaba prorrumpiendo en estas palabras en medio de una risa estridente. Estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti. No haber nacido, no ser nada. Y lo mejor, en un segundo lugar, es para ti morir pronto. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara. Bienvenidos a la segunda temporada de Un Gallo para Asclepio. Somos los mismos envueltos de novedad. Y hoy volvemos a ustedes. Volvemos en un mundo carente de racionalidad y de todo por qué. Hoy explotamos a un mundo cuyo carácter es el caos, sin orden, sin forma, sin belleza, sin conocimiento. Hoy volvemos al filósofo más pop de todos los tiempos. Hoy somos la voz de ese demonio que en la noche de los solitarios, y volvemos para decirles que esta vida que han vivido tendrán que volver a vivirla innumerables veces más, cada dolor, cada placer, cada suspiro. Hoy todo ha de volver a ti, pues hoy es el eterno retorno de los mismos, pero no igual. Bienvenidos a la segunda temporada de Un Gallo para Asclepio. Fanfarrias. No tenemos producción, pero fanfarrias. Lo logramos. Regresamos después de un viaje cuántico temporal. Hemos regresado a ofrecerles contenido selecto y de calidad. O por lo menos eso dicen nuestras madres. Dicen que somos muy guapos. Oiga, pues muchas gracias por estar otra vez de regreso con nosotros. 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 No, estaba bromeando, evidentemente. Bueno, no sé. Perdona, Alan. Bueno, como ya estarán escuchando, pues el día de hoy estaremos hablando de Nietzsche. Creo que es la primera vez que hablamos de un autor. Me desmienten. Como cuestión particular, la temporada pasada habíamos estado hablando como de temas selectos y salían a colación, así que pues para variarle un poquito a el inicio de nuestra segunda temporada, pues ahí va un autor que seguramente todos hemos leído, tal vez de manera un poco más precisa, algunos más chocante. Debo decir que la verdad yo no soy un gran fan de Nietzsche, pero me preparé de una manera un poco extraña para llegar y hablar el día de hoy de este personaje, sobre todo porque se ha convertido, como bien señalaba Arturo y como lo habíamos dicho en la temporada pasada, en el filósofo más pop de la época, de los últimos 200 años. Creo que al igual que el disco de The Dark Side of the Moon, debe haber por lo menos un libro de Nietzsche en cada una de las casas, por lo menos en Occidente, y si no, pues seguramente tarde o temprano les llegará. Ustedes serán los que lo compren. Nada clasista ese comentario, ¿no? Hacia un libro de Nietzsche en cada una de las casas que puebla nuestro querido México. Solo te faltó decir que en las de Infonavit también. Habría que precisar de qué estatus socioeconómico y de qué cuna. Y como todo vuelve,
volvemos con el filósofo más pop, que fue la inauguración de nuestro primer capítulo de la primera temporada. Hablamos de Nietzsche el popero, Sí. Nietzsche el popular. Porque hablamos de las primeras veces, ¿no? Y todos coincidimos Todos en perdimos la leer- virginidad con Nietzsche. Con- Yo no estuve en el primer capítulo de la primera temporada, pero Seguramente hubieras hablado de Nietzsche. seguramente, Todos, seguramente. todos coincidimos que... Me que dejé la barba leíamos- por Nietzsche. Leíamos a Nietzsche en la prepa. E incluso alguien pegaba afiches de Nietzsche en la Ajá. preparatoria. De Dios ha muerto. ¿Acaso no os habéis dado cuenta? Me vestía de un loco y andaba ahí picando costillas a la gente. Sí, un Chiste viejo. chiste viejo, claro, porque recuerda que Chiste. vivimos... Somos intempestivos también nosotros. No, pero hay que decirlo, porque Nietzsche en el Ecce Homo, o Ecce Homo, no tengo un buen latín, justo dice que se dio cuenta del eterno retorno en un día de agosto, en una tarde de agosto a 6.000 pies de altura. Y hoy estamos grabando en un día de agosto nuestro eterno retorno de los mismos. Muy bien. Pues muchas gracias por los antecedentes. Pues sí, estaremos escudriñando entre nuestras experiencias y la forma o la filosofía o no sé, literatura también de este pensador germánico, no podría decirlo propiamente alemán, pero sí germánico. Nazi. Cancelado. Pre-nazi, Dentro pre-nazi. de los mitos, ¿no? También venimos a Dentro desmontar de los algunos mitos hoy, que sí, venimos a desmontar se mitos. pretenden como el, ¿cómo decirlo? Respaldo Sí. o piedra de inicio de la que podría ser lo nazi, ¿no? Una mala lectura sí, de sí, Nietzsche, de quien muchos culpan a su hermana, que fue la que ordenó sus fragmentos póstumos y que puede que tenga un carácter tendencioso, dada, Sí, sí, dada sí. su afiliación con el partido nazi, ¿no? Habrá oportunidad de hablar un poco al respecto de esta postura a veces pues malversada. También que en estos días que estuve revisando encontré 2-3 pistas que podríamos ir analizando. Ustedes nos irán diciendo, la verdad tampoco es como que queramos hablar sistemáticamente sobre Nietzsche, es un pensador que no lo permite, pero pues estarán saliendo algunas ideas tal vez de lo más, ¿cómo podríamos decirle? Lo más relevante o por lo menos nuestra experiencia a nivel lecturas, filosófico, porque pues Nietzsche es muy vasto, contradictorio dirían algunos, pero bueno, también se irá esclareciendo, o por lo menos esperemos esclarecer algunas posturas al respecto. Y es gracias a ustedes, nuestros queridos galloescuchas, antes de que empecemos ya con el tema, que seguimos haciendo este bonito podcast, este bonito programa. Y bueno, nos hacen falta muchísimos likes por parte de ustedes, muchísimas suscripciones en nuestro canal de YouTube. Estamos inaugurando también Spotify con video. Este es el primer episodio que vamos a tener En la cara de Mary. en Spotify, ya no nada más en YouTube. Y nos pueden encontrar en las redes sociales, Instagram, Twitter como Un Gallo para Asclepio y en Facebook como Free Games. Sorry. Para los- Nos clonaron. Hemos Para- quizá de decir para para los nuestros que gallo no- escuchas en que estas fuimos vacaciones. víctimas de un hackeo. Ahora somos Free Games y nos No dedicamos sabemos por a qué. especular en la bolsa. Sí, sí, sí. Criptomonedas. Ahora nos llamamos Free Games en Facebook. Entonces, puedes seguir apoyando este bonito proyecto que gracias a ustedes sigue llegando cada 15 días hasta sus hogares por aquellos que han seguido escuchándonos y repetido los programas y que nos patrocinan en Patreon. Y bueno, si usted no puede patrocinarnos en Patreon, pero puede ayudarnos a recuperar nuestra cuenta de Facebook, seguramente se lo vamos a agradecer con... Hack ético. Hack ético. Mea culpa, ya luego habrá tiempo. Ya en los últimos episodios de esta temporada les estaremos contando. No descarguen Photoshop. Si podemos dar un consejo útil aquí en Un Gallo para Asclepio, no descarguen Photoshop de páginas dudosas. Ajá. Es el principio del mal. Sí. Mea culpa. Y pues bueno, ¿qué tenemos con Nietzsche? ¿Qué tenemos en el menú, Arisha? Con Grupo Nietzsche. Con el grupo Nietzsche, a mí me gustaría hablar a lo mejor un poco más de los antecedentes. Conozco un poco de su vida, pero en estas vías de revisión, pues también, como toda buena historia de la filosofía, pues están hablando de los vaivenes que le pasó al joven Nietzsche, al niño Nietzsche, al adulto Nietzsche y todos los problemas a los que se enfrentó. Sin embargo, me gustaría hacer hincapié
en el contexto que se está desarrollando su filosofía, porque eso también es muy importante. Pasa que muchas veces cuando somos estudiantes creemos que Nietzsche es este filósofo que surge de la nada y que viene a derrumbar toda la filosofía, y que después de Nietzsche pues no hay nada, después de la muerte de Dios solo quedan sus partículas. Era el chiste que decían cuando se descubrió la partícula de Dios. Y en este caso, pues bueno, tendríamos que regresar un poco, evidentemente. Qué chistoso, qué cagado el chiste. 3 horas después. Sí, justo. Me gustaría regresar un poco a la tradición, a la historia de la filosofía, que si bien sabemos, o por lo menos ya hemos platicado aquí, que no es una cuestión tangente, estructurada, sino que se va desarrollando. Surge un pensador que seguramente conocerán ustedes, y si no lo conocen, vayan y échele ojo, que se llama David Hume, que él vino a hacer una ruptura muy fuerte con la metafísica al determinar que no se podían conocer las esencias de las cosas. Lo voy a simplificar, ahí disculpe si usted es un especialista. Un postdoctor. Ajá. Un empirista Es- inglés del empirista, siglo ¿no? XVI. Si todavía está uno que otro por ahí medio perdido, pues está... Si usted es del vengo siglo al día. XVI y británico, Disculpe mi mal inglés. Excusez-moi. Ese no es inglés. Bueno, ni modo. Entonces, David Hume vino a hacer esta reestructura del pensamiento que influyó de gran medida en un pensador también muy importante, alemán, o por lo menos también germano, de esta estirpe, que también hubo una ruptura en el conocimiento cuando hay esta negación de las esencias de las cosas, ¿no? Hay una clausura de la metafísica, como se ha querido ver, y que estos pensadores como Nietzsche, como Schopenhauer, como Hegel, tendrán cierto peso, de estas posturas tendrán cierto peso, sobre todo en la forma que se va a estructurar su pensamiento. Hace rato que veía una conferencia, decía Sánchez Pascual que vivimos, citando a Heidegger, que vivimos en tiempos nietzscheanos. Y me gustaría a lo mejor hacer una paráfrasis y decir que Nietzsche vivió en tiempos de Hume o de Kant, con esta nueva estructura y con esta nueva epistemología. Ya no podemos conocer las esencias de las cosas, no podemos trascender a la metafísica, pero podemos conocer el mundo fenoménico. El noumeno, entendido como la esencia, pues queda clausurado, ¿sí? Pasa el tiempo y como Kant se convirtió en el gran boom del siglo XVII y XVIII, pues todos quieren ser sus herederos, entre ellos Schopenhauer, Hegel, Fichte, incluso alguno que otro poeta por ahí como Hölderlin, que eran amigos, vivían juntos y estaban de roommates. Roomies a los 30, Gay Silence. Algo dudoso. Gay Silence, sí. Y ahí estaban esos muchachos. Por un lado hay una renovación o una aceptación de la metafísica de nuevo, que traspolan, si quieren, les digo, lo estoy haciendo como que muy simplificado para fines... Una disculpa a los alumnos de Ardilla que vieron Didácticos. esto en 3 semestres. Sí, claro. Y hacen del ser otro concepto, cambian los conceptos, es lo que sabemos, ¿no? Siempre hay una extrapolación de una idea a otra. Y en el caso, por ejemplo, de Hegel, pues tenemos que el ser pasa a ser a la razón. Es decir, pues pasa a la razón, se convierte en la idea que va a estar desarrollando su pensamiento. Pero, por ejemplo, por otro lado, mejor dicho, está la perspectiva de Schopenhauer, que el ser se convierte en la voluntad, ¿sí? Y es de ahí donde esta voluntad de existir, de vida, del mismo crecimiento, se va a estar representando en el pensamiento de Schopenhauer, y a partir de la lectura de un joven Nietzsche, no sé realmente cuándo lo lee, sé que es en su juventud y queda encantado con la filosofía de Schopenhauer, que él mismo lo llama el pesimismo, por terminar muy en contraposición de cierto desarrollo, cierto progreso que se veía en la ideología alemana, ¿no? Como la creación de un Estado, en el sentido hegeliano, o por lo menos el Estado socialista, como lo podemos ver con Marx,
y como una serie de interpretaciones posteriores, incluso en la perspectiva anarquista que termina con la destrucción del Estado, ¿no? Siempre va para lo mejor. Y en el caso de Schopenhauer, pues la voluntad es el desarrollo constante, ya sea de la vida, incluso él mismo lo ve en los minerales, dice que los minerales podrían seguir creciendo y creciendo y creciendo si no estuviera determinado por otras cosas, y en este caso decía pues por las cuevas. Y cómo la filosofía schopenhaueriana se ve representada incluso en la misma naturaleza. Y a partir de esto, Nietzsche irá adoptando, no es de un momento para otro, según comentan, pero irá adoptando de manera paulatina y aceptando esta voluntad en su pensamiento, ¿sí? Cambia el mundo como voluntad y representación, por lo que muchas veces se ha llamado la voluntad de poder, un término que espero analicemos un poco más adelante para hacer ciertos esclarecimientos. Y bueno, hasta aquí me gustaría cerrar con estos antecedentes. No sé si quieran comentar o proseguir con... Un aplauso, Ardilla, por una cátedra tan breve y al mismo tiempo tan cargada de sentido. Pues en efecto, sí. Yo nada más agregar que tiene un libro Nietzsche, que es el Schopenhauer como educador, Ajá. donde lo reconoce como maestro y habla de él como casi quien le dio como piernas para caminar. Y bueno, se monta en su filosofía para continuar, después romperá con él, pero sí definitivamente lo reconoce como su maestro en ese libro, en Schopenhauer como educador. Quisiera añadir un par de antecedentes que seguramente serán retomados más tarde y procuraré ser 1000 veces más sucinto. Hay un filósofo que los académicos no le reconocen el título, pero están siendo anacrónicos. ¿Me estás escuchando, José Miguel? Diógenes el Perro, el famoso filósofo que se para, más bien que tiene un encuentro con Alejandro el Magno mientras este lo visita y le dice pídeme lo que quieras, y Diógenes le dice quítate que me tapas el sol. Interprete usted lo que quiera por esa frase. Diógenes el Perro es de origen de Sinope y se dice exiliado, ha sido expulsado de su pueblo presuntamente por haber falsificado la moneda. Lo que pasa es que moneda en griego, nomisma, también nomisma se dice no solo de las monedas, sino de las leyes, de las convenciones. Con lo cual Diógenes el Perro quiere decir que él falsifica las monedas, que él troquela las monedas, que las reacuña. Si la moneda también, si de la moneda también se dice de la moral, la norma, exactamente, el nomos, pues lo que hace Diógenes es modificar los valores. Es decir, a ustedes les parece valioso esto, ustedes amantes de la civilización, yo voy a regresar a la animalidad. Y ese puede ser el antecedente más antiguo de la transvaloración de los valores, que es uno de los conceptos centrales en Nietzsche. Y otro filósofo sería Epicuro, del que ya nos vino a hablar Jorge con amplitud y profundidad. Epicuro, el filósofo de la carne, el filósofo enfermo, como lo dice Nietzsche, un filósofo tan enfermo que de su enfermedad pudo inventar una semejante felicidad, una felicidad sustentada en el cuerpo. Una salud. Una salud, sí, que eso también es un tema central en Nietzsche, lo que significa salud y enfermedad. Y este carácter terrestre, porque además, si vemos la historia de la filosofía, esto lo dice un Frey en la sabiduría de la antigüedad, vamos a ver que es predominantemente la metafísica. Cuando pensamos en grandes nombres en filosofía, pensamos en metafísicos, ¿no? Kant, Schopenhauer, Descartes y tal. Nietzsche quiere recuperar la historia de la carne. Dice, quizá la filosofía, esto lo dice en la Gaia Ciencia, quizá la filosofía no haya sido más que una mala interpretación del cuerpo. Porque cuando el cuerpo está enfermo, uno mira hacia arriba y pide clemencia. Sí, y Nietzsche dice, cuando pensemos debemos preguntarnos siempre si lo que está pensando a través de mí es mi fortaleza o mi debilidad, si mis pensamientos están impregnados de dolor o si trasciendo el dolor a partir de mis pensamientos. Nietzsche era un filósofo doliente, en su vida fue víctima de ciertas enfermedades que no tenían cura en la época, sífilis particularmente, y esto nos da un filósofo de la carne, un filósofo que reflexiona ya no tanto partiendo de esta separación alma y cuerpo, sino entendiendo el cuerpo como el centro de la reflexión. Me gustaría agregar nada más una nota al pie. Cuando esta influencia de la enfermedad
se ve reflejada, según Sánchez Meca, en su forma de escribir, sobre todo en los últimos años de su vida, porque al tener tanto sufrimiento y tantos padecimientos, no tenía posibilidad de sentarse y redactar de manera esquemática. Aforismo, baby. Y eran aforismos, según señala. Era de que, bueno, pues es que el mismo Nietzsche creo que lo dice, no sé si en alguno de sus diarios o alguna de sus cartas, que se sentía tan mal, que se la pasaba vomitando, que solo había algunos momentos cuando todo eso pasaba que volvía a tener cierta lucidez, y eran momentos de lucidez muy grandes para él. Por lo tanto, tenía que apremiar el tiempo, tenía que hacerlo rápido, y se ponía a escribir en aforismos. Las enfermedades efectivamente lo van a estar señalando y va a ser una constante, incluso dentro de la misma moral y sus críticas a la sociedad. Cuando desde niño, según alguna de sus notificaciones de los maestros, decían que ya le dolía la cabeza y que tenía terribles problemas en los ojos, desde niño estuvo padeciendo esa enfermedad y se verá reflejada evidentemente, como señalas, Alan, en su filosofía, y van a ser como conceptos claves para entender la crítica a la sociedad, a la moral, a la misma filosofía y a la academia, evidentemente. Por supuesto, Nietzsche recupera uno de los oficios más antiguos del filósofo, que es la de hacer las veces de médico diagnosticador. En ese sentido, digamos, esto ya lo tienen los estoicos, esto ya está en Aristóteles, le toman el pulso a la cultura, ¿no? Como decía una maestra que queríamos mucho. El filósofo tiene como función hacer un diagnóstico de la cultura, reconocer qué es lo enfermo en ella y qué es lo sano en ella. Y esto es una forma que comparten otros tantos pensadores, donde no está desligada la vida de la filosofía en este caso, ¿no? Su enfermedad es una especie de plataforma para pensar en la salud. Nietzsche es un convaleciente, es decir, una persona que está permanentemente enferma, pero con vistas a la salud, siempre en estado de recuperación. Y de ahí que pueda utilizar los conceptos de salud y enfermedad como plataforma, decía ya, para lo que también es clásico en Nietzsche, que es el perspectivismo, ¿no? Uh-huh. La salud nos ofrece un punto de vista sobre la enfermedad, y la enfermedad nos ofrece un punto de vista sobre la salud. Esto es más claro en el caso de la enfermedad, ¿no? A todos nos pasa que estás enfermo y supeditas todas tus jerarquías y dices, ya no me importa ese auto de lujo, no me importa el viaje a Europa, lo que quiero es estar sano. Y la salud también nos ofrece un punto de vista sobre la enfermedad, nos hace agradecer estar sanos y no enfermos. Pero dice Deleuze en su libro Nietzsche que hay una salud superior. Esto no quiere decir que salud y enfermedad sean equivalentes, como atalayas que nos permiten mirar el otro punto de vista. Hay una salud superior, y esta salud consiste en el desplazamiento, en la capacidad de desplazarnos psíquica, espiritual o epistémicamente desde el punto, cuando estamos sanos, hacia el punto de vista de la enfermedad, y cuando estamos enfermos hacia el punto de vista de la salud. Es una de los nodos en los que se conjuntan, como decía ya, filosofía y vida. Bueno, señalar que alguien, pues, una persona totalmente terrenal, corporal, fragmentado, y sobre todo en la salud, ¿no? Que es cuando nos damos cuenta dejamos de ver el todo del cuerpo para centrarnos en ciertas partes, ¿no? Como si te golpeas algún brazo, piensas solamente en el brazo, ¿no? Creo que así es Nietzsche, ¿no? Precisamente retratado en su escritura fragmentada, de la cual pues podemos hacer un todo, ¿no? De la cual se extraen conceptos, se extraen lo que se podría llamar de alguna manera cierta sistematización, como su voluntad de poder o ciertas cosas, pero en realidad son más fragmentos, ¿no? Y la ambigüedad que tiene, que algunos lo consideran más como un poeta o como un escritor, antes que un filósofo, ¿no? Y bueno, señalar que fue filólogo, ¿no? Antes de sí, es que mencionarlo como filósofo. Tiene esa formación, creo que por eso no se le cataloga tanto. O tal vez sería como un filósofo medio extraño, no sé. Se nos ha prestado nos ha puesto la atención en que sí es un filósofo, pero sí creo que tiene una formación filológica que le da más peso a eso, y que por lo mismo tiene la posibilidad, a diferencia de filósofos de esa época, de hacer ese análisis sobre toda esa gran importancia, y dentro de sus primeros textos de hacer otra vez lo digo, el análisis entre lo dionisio y lo apolíneo, que va a ser algo que irrumpe, que se conocía tal vez,
pero que no se había puesto como a manera de reflexión a nivel filosófico y las implicaciones morales que tiene. Una de las cosas que a mí me gustó mucho en estos días de investigación es que viene a ser, si quieren, el primer gran deconstrucción de una moral, de una tradición, y que no implica la creencia, o por lo menos eso decían, de que una persona crea o no, sino las consecuencias que va a tener esta creencia, esta religión a nivel social y a nivel individual, si se gusta, por ejemplo. Como lo vienen haciendo a lo mejor los posmodernos o incluso Marion y Nancy, que cuando hacen la cuestión del mito nazi no era la implicación de que crean en una política, sino qué consecuencias políticas o sociales tiene esa creencia, esa idealización, y eso es lo que viene a refrescar Nietzsche con estudios filológicos, vaya. No solo es filósofo, sino que anunció la filosofía del porvenir. Obviamente no está desligado de su actividad. Es músico también. Es músico, no sé si sea poeta, pero si las compone en el aire, pues definitivamente sí. Pero además Nietzsche es músico. Sí, a pesar de ser un filósofo que ubicamos en la segunda mitad del siglo XIX, es el gran anunciador de la filosofía contemporánea. No quiero meterme yo como en el problema de decir que la posmodernidad o no sé qué, pero decir Occidente tiene graves problemas y son graves problemas fundacionales y son tan graves que los damos por hecho aun cuando no los hemos sometido a la crítica ni al escrutinio de la filosofía con cierta rigurosidad, y por eso viene la denuncia que hace Nietzsche desde la genealogía de empezar como un filólogo y renunciar a lo clásico. Porque estaba dado por sentado y estaba dado por hecho, y vienen los grandes sistemas que empiezan a denunciar, vienen los grandes sistemas modernos de Occidente, de Europa, que se construyen a partir de Nicolás Copérnico, de Galileo Galilei, de Giordano Bruno, y luego vienen con Kant y vienen con Hegel, y se dan, por supuesto, y se dan como el espíritu de la generación occidental moderna, y aparece Nietzsche de pronto y dice, hay algo como que me falla, hay algo que no me cuadra, hay algo que no me checa, mejor vamos a rastrear dónde fue este punto de quiebre que dimos por hecho cosas por supuesto, que parecen como un fundamento, pero que si las sometes un poquito a juicio, si las sometes un poquito a la misma crítica, ves que el fundamento no es tan fundamental. El fundamento no es ese hipokeimenon, ese sustrato, ese suelo del cual lo parte. Y entonces aparece Nietzsche como el gran anunciador ella es un Nietzsche muy posterior, no el Nietzsche primero. No sé si estoy arruinando el hilo conceptual conductor que tienen, pero aparece este Nietzsche anunciador de la muerte de Cristo, no el que la... No, Cristo ya había muerto, de la muerte de Dios, la muerte de Dios. Sí, el gran anunciador. 1800 años después, oigan, les tengo noticias, Cristo acaba de fallecer. Cristo murió por sus pecados. Perdón, es la muerte de Dios, que aparece Nietzsche como anunciando la muerte de Dios, y que nosotros lo vemos como un revolucionario al decir, Nietzsche mata a Dios, pero no, tranquilo, lo que hace Nietzsche es denunciar a Occidente, que se ha fundamentado en una metafísica que el mismo Occidente se ha encargado de matar una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Lo que dice Nietzsche, a ver, estos fundamentos que nosotros tenemos como Occidente, estos fundamentos que nosotros damos como por sentados siendo europeos, pues resulta que son contradictorios ante lo que parece Occidente, ante lo que parece nosotros. Y entonces viene la vuelta de tuerca a volcarse a la moral y decir, a ver, ¿qué onda con estos asuntos morales que nosotros tenemos? No necesariamente son dónde aparecen. Por eso hace la genealogía, para decir dónde aparece, en qué momento ganó esta moral cristiana, esta moral platónica, mejor dicho, al que denuncia es a Sócrates Platón. ¿Por qué ganó? ¿Qué nos deja la ganancia que tiene estos señores? Pues muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro episodio de Un Gallo para Asclepio.
Sí, es que parece que ya recorrimos todas las fases de Nietzsche. Quizá convenga dar unos pasos hacia atrás Claro. y ver cómo murió eso, que puede entenderse también como la muerte de la metafísica y qué es eso que murió, ¿no? Hablabas, Está fácil, murió en 1900. hablabas Ardilla, de su etapa como filólogo. Estudió teología y luego estudió filología, ¿no? Su padre también era un religioso. Un pastor. Es un pastor, claro. Pastor protestante. Fallece cuando Nietzsche tenía 4 años. Y también una cosa que lo va a estar influyendo demasiado, pues es el hecho de que se queda a cargo de la familia, que son puras mujeres. Imagínate, a los 4 años era el señor de la El casa. señor de la casa. Y también, Por eso del bigotón, ¿no? Ya lo tenía a los 4 años el bigote. lo mandan al internado. Creo que tenía ahí por ahí una beca. Y una vez entrando a la universidad, su profesor, que le tenía gran estima, pues va a ser el que lo proteja. Y el que incluso antes de doctorarse ya está trabajando en la universidad. Como aquí, como a ciertas personas que yo conozco, pero no voy a decir nombres. Aparte se jubila Yo ya joven, dije ¿no? nombre. Se jubila joven por sus enfermedades, ¿no? Se jubila joven porque en La diabetes. porque este texto que no se doctora, les daban el doctorado creo que estaba en Leipzig, y les dan el doctorado sin necesidad de tener trabajo. Pero pues a Nietzsche, como pues estaba ahí la convocatoria para el tiempo completo, ya saben, pues les dicen, no, pues yo aquí tengo a mi pupilo, empieza a trabajar, pero le dicen a Nietzsche, ¿sabes qué? Necesitas publicar un libro que sea la gran cosa, que sea revolucionario, porque te creemos en ti, pues yo ya puse las manos al fuego para ti, para que puedas seguir trabajando. Publica El origen de la tragedia. Sin embargo, el problema que va a tener Nietzsche es que tiene una gran influencia de Wagner. Y Wagner está utilizando a Nietzsche para que utilice, digamos, que estas cuestiones ideológicas y esté hablando del arte wagneriano como una forma de fin de la historia, si se quiere, o utilizando otros términos, pero que se ha llegado a fraguar esta nueva cultura europea, alemana, que es el que se podría llegar a desarrollar hasta ese momento. Evidentemente Nietzsche pues tendría, que creen 25 años tal vez, no sé cuántos años tenga, pero era muy joven. Wagner creo que le doblaba la edad, o por lo menos tenía unos 20 años más que él. 40 y 20. Ajá, 40 y 20. Así que pues queda muy manoseado el trabajo de Nietzsche gracias a Wagner. Creo que se convierte, no sé si lo podríamos decir como en el gran error que tuvo Nietzsche al verse influenciado por Wagner. Algunos críticos dirán, bueno, pues tal vez sí. Sin embargo, tenemos la primera idea que viene a renovar Nietzsche, ¿no? Que la filología no es una cosa del pasado. Consideren también que tenemos el positivismo lógico inmerso en todo el siglo XIX. Y todavía el positivismo comteano. Y Todavía Comte no está despreciado. No solamente el lógico, sino el positivismo científico. Sí, perdón. El lógico va empezando. Sí, el lógico sí. va empezando. Perdón, se me fue. Le quedan unos años al positivismo lógico. Sí, no, va empezando este Bertrand Russell ya fue. Ese positivismo comteano, una disculpa, que mete la ciencia a todas las áreas, incluso a las humanidades, y que incluso la filología se ve preñada por esta perspectiva científica de que pues vamos a desarrollar el espíritu de tal forma que no necesitemos más que la ciencia. Sí, más que la ciencia, Hegel. Hegel sigue vivo por ahí todavía. Uh-huh. Yo creo que nuestros gallos escuchas van a estar diciendo ¿quién carajos es Hegel? ¿Quién carajos es Comte? Pero bueno, traducción para los mortales: la filología, como el amor al logos, ¿no? al texto, adquiere el carácter de ciencia en la época de Nietzsche, o más bien ya lo tiene, de tal suerte que los que se dedican a este oficio pues escriben textos cuyo texto es más breve que las notas al pie. O sea, su trabajo científico consiste en cada análisis que se hace de un texto está cargado de notas para llegar a este tono, digamos, científico. Nietzsche escribe El origen de la tragedia sin citar, básicamente, sí, ¿no? Y hace una especie de grosería contra los filólogos consagrados, entre ellos Wilamowitz, un filólogo de reputado nombre en su época. Y al escribir esto,
ahí me parece que ahí comienza el viaje de Nietzsche. O sea, hay algo más allá de la influencia wagneriana o a partir de la influencia wagneriana, que es la denuncia de lo que va a llamar, pues el fracaso o la crítica que va a construir contra Sócrates y contra Platón, ¿no? Y antes de que prosigas, el problema también de que lo jubilan temprano, a una temprana edad, es que le pasa lo que le pasó a Schopenhauer. Era tan radical su trabajo sobre el origen de la tragedia que no hay alumnos que se inscriban en sus clases. Cuando publica el libro, pues todos dicen, pues, no, pues chido tu cotorreo, pero pues va. El mismo Nietzsche dice que hay un silencio sepulcral que él mismo cree que está muerto. Se decepciona de sí mismo. Se decepciona de sí mismo y se decepciona también por la influencia de Wagner. Pasan el semestre que va a abrir, se inscriben creo que 7 alumnos y para el siguiente semestre ya no se inscribe nadie. Y le dicen, pues bueno, carnal, pues muchas gracias, le dan su pensión, lo jubilan pues bastante joven. No sé si también por a cuestión de la enfermedad, como señala Oscar, pero pues le dan su modesta gratificación mensual y es cuando Nietzsche se va a viajar por todos lados, por toda Europa. Y según señalan los biógrafos, pues se va a los lugares más lindos, anda por Turín, regresa un tiempo a Basilea, anda en Suiza, anda en todos lados. Pero se toma fotos. Se toma fotos, se hace unos selfies. Se hace unas selfies ahí. Instagrameable. No, la verdad es que es un filósofo muy asteric y muy arrojado a la técnica, ¿no? Tiene este carácter de que no está peleado tampoco con los adelantos técnicos y tecnológicos de la época. Hay miles de fotografías de Nietzsche. Está la máquina de escribir, ¿no? Esta bola rara que utilizaba, que hace como 5 años hubo una exposición en el MoMA en el MUAC. No estamos en la Ciudad de México. En el MUAC. Controla tus impulsos chilangos. Acerca de la... No, el MoMA estuvo en Nueva York. Ah, claro. No, en el Pensé MUAC. que habías dicho el Jumex, perdón. Pues cerquita del Jumex hubo una exposición con una máquina de escribir que utilizaba Nietzsche, que era una esfera ahí rara, y un presupuesto de la exposición era que tenía migrañas y aparte seguramente utilizar esa máquina de escribir rara que era redonda, no plana como las que conocemos, como las de la computadora, hacía que le doliera un poco más la cabeza de lo que ya de por sí le dolía por sus migrañas. Porque no estaba peleado con la técnica, era un filósofo como muy de avanzada, ¿no? Como muy hipsterillo de su época, un modernillo de su época. Eso debe ser por el bigote. No era un perro flauta, era un hipster. Guapo, soltero y vestido para matar. Bueno, eso dicen los amantes de Nietzsche. Tenía una visión idealizada de los griegos. Pensaba que los griegos antes de Sócrates llevaban una especie de equilibrio entre lo que se va a interpretar como lo apolíneo y lo dionisiaco. Esta lectura ya ha sido criticada por Giorgio Colli como una lectura simplista de lo apolíneo y lo dionisiaco, donde lo dionisiaco sería lo referente a el placer, al éxtasis, a la música, al arte, por decir una palabra, y lo apolíneo sería lo racional, lo lógico, el discurso como tal, la razón. La crítica de Nietzsche, la crítica a Sócrates, digamos que decimos Sócrates-Platón como una muletilla, pero es que es difícil separar a Platón el escritor, donde el personaje principal es Sócrates y no sabemos cuándo habla uno y cuándo habla el otro, pero parece que Sócrates, ya solo voy a decir Sócrates a partir de ahora, viene a hacer una división, una especie de transvaloración en realidad de este equilibrio entre lo artístico, lo extático, lo corpóreo y lo intelectual, lo racional. Lo divide en dos y dice, hay una cosa más importante que la otra. Ustedes griegos, y esto está en la Apología, se preocupan más de su cuerpo que de su alma. E inaugura una serie de dicotomías, una serie de divisiones. Así como separó alma y cuerpo, se va a separar también pensamiento y vida. Y aquí es donde nace el concepto, y aquí es donde nace el mundo de las ideas. De esta serie de bifurcaciones, donde cada bifurcación tiene un valor. No solamente se separa lo celeste y lo terrestre, sino que se le otorga un valor. Va a tener como último eco afortunado digo para los cristianos,
el hecho de que esta filosofía platónica va a encajar muy bien con las ideas religiosas cristianas, donde el alma tiene mayor preponderancia que el cuerpo, de tal suerte que se termina sacrificando el cuerpo mediante ayunos, mediante sacrificios. No necesariamente tenemos que imaginarnos así golpeándose la espalda, pero sí hay una preponderancia del alma sobre el cuerpo. La denuncia de Nietzsche es esta, es decir, tú, Sócrates, empezaste con esa tendencia rarísima de valorar más la conciencia, la racionalidad, el espíritu, y hacer del cuerpo menos que nada. Y ahí es el inicio de la metafísica. La metafísica, bueno, obviamente tenemos a Parménides y tal, pero quizá el inicio de la popularidad de la metafísica con Platón, que divide el mundo en dos: lo real y lo aparente, lo verdadero y lo aparente, lo racional y lo corpóreo. Y esto aniquila lo que Nietzsche entiende por la esencia de lo griego. Los griegos estaban muy bien hasta que llega Sócrates a decirle: no, lo más importante es el alma, olvídate del cuerpo y trata de hacer una recuperación de lo corpóreo. Y creo que ustedes me dirán, hay un apego, o por lo menos una similitud más cercana a los sofistas que lo que viene a ser el mismo Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Por qué? Por parte A ver, de Nietzsche. pregunta de examen. ¿Por qué Nietzsche está más cerca a los sofistas que a la filosofía tal como la entiende Escribe en Platón? este momento aquí en la caja de comentarios. Es una buena pregunta. Yo estoy de acuerdo contigo. Y si nos responden, pues ya les mandamos una foto de nosotros. No, en el sentido de que tanto Protágoras como Gorgias inauguran, si quieren, esta forma de ver del perspectivismo. No sé si Nietzsche lo lleve, no creo, no, es un nihilista, porque si no tendría esta otra línea. Cuando dice que nada puede conocerse, y si algo se pudiera conocer, no se podría comunicar, y por lo tanto... Nada existe, y si existiera no se podría conocer, y si se conociera no se podría comunicar. Gracias. Y bajo esta línea tenemos la muy aplaudida, muy conocida cita del mismo Nietzsche, que dice que no hay hechos sino solo interpretaciones. Porque de una perspectiva muy individual que nosotros podemos observar dentro de un acontecimiento, todo lo que podamos decir al respecto no es la verdad de lo que está sucediendo, es nuestra perspectiva, es nuestra línea, es nuestra percepción, ahora sí. Y creo que por eso mismo está un poco más emparentado con los sofistas, que con una negación completa de una verdad. Pero ya me está haciendo caras Arturo, así Sí, que... yo ahí discreparía. No completamente. O sea, Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero quiero escuchar la discrepancia de Arturo. No, a mí me parece que Nietzsche en algún momento lo que hace es denunciar a esos como los nihilistas. Dice, los nihilistas son los que han negado el cuerpo, los que han negado la sangre, refiriéndose a la sangre como la carnalidad, la corporalidad. Dice, ellos son los nihilistas. Los nihilistas son los que se han encargado de negar todo lo que existe, que es esto, el mundo. No inventarse mundos suprasensibles. Ellos son los que han sido los nihilistas. Oye, Pero- pensaría como un tipo, no sé si la hay como epistemología nietzscheana o... cuando Nietzsche ¿cómo se llama? Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, cuando pone esto de que en realidad vamos buscando una verdad que nosotros escondemos, ¿no? O sea, uno mismo la esconde y luego la busca, ¿no? Entonces que es como una tontería, ¿no? En ese sentido veo esto que mencionas como de Nietzsche más cercano a Protágoras o a ellos, pero bueno, a la vez entro en duda porque pensaría que quién es quien realmente esconde esa verdad, ¿no? Si serían como Sócrates, Platón, poniendo esto, si podemos llamarlo idealista, o haciendo esta división en que de alguna manera la piensan y luego la buscan y te dicen, mira, aquí está esto. O que todavía te dicen, sí existe, pero no te la puedes conocer, como lo hacía Platón. Y por eso está Por eso me inclino en decir que a lo mejor Nietzsche estaba más cerca tanto de Protágoras como Gorgias, que con un establecimiento de una teoría del conocimiento o una epistemología o lo que quieran, por esta cuestión de que rodea
y que lo niega completamente al decir que solo hay una interpretación. A ver, empecemos por el principio. Los sofistas son una invención de Platón. O sea, meter en el mismo saco a Gorgias, que es un nihilista, a Protágoras, que es un antropomorfista, a Zenón, no manches. O sea, Es que los reduce, ¿no? sí, es una forma de decir, cobran, ¿no? No son como mi maestro que tenía una herencia y no cobraba, ¿no? Son el antecedente de los maestros. Ahora, estoy de acuerdo con los dos, desafortunadamente, porque es cierto que Nietzsche critica el nihilismo como la negación de la vida, que tiene su exponente más claro en los cristianos. Los cristianos niegan la carne, niegan la sangre por apostar a un mundo ultraterreno, cosa que ya está también en Platón, por lo menos en los diálogos que ya no son de juventud. Ahora, relacionarlo con los sofistas, entendidos quizá con el modelo de Protágoras, de el hombre es la medida de todas las cosas, el antropos, me parece más acertado, precisamente porque Nietzsche es un visionario. Lo quería decir esto hace rato. Bien. Nietzsche es uno de esos filósofos que se da cuenta de algo que ahora nos puede parecer muy evidente. El filósofo, la filósofa, el filósofe se ha dedicado a criticar todo, menos sus propias condiciones de posibilidad. Esto le pasa a todas las disciplinas del conocimiento. Claro. La filosofía parte del principio de que es una búsqueda. Eso le pasa a todos los sistemas, a Sí. Kant, a Hegel. Sí, a la ciencia incluso. Heidegger acaba de ver una entrevista donde dice, la ciencia no piensa. ¿Por qué la ciencia no piensa? Porque la física no puede decir que es la física con métodos físicos. O sea, no piensa en sus condiciones de posibilidad. No piensa en el sentido de que parte de ciertos principios que considera verdaderos. Entonces lo que hace Nietzsche es decir, ¿cuál es el prejuicio más grande del filósofo? ¿Qué es lo que nunca se han cuestionado? El concepto de verdad. Es decir, y yo lo pondría más atrás, no ni siquiera en Sócrates, pensemos en Demócrito. Demócrito, cuando supuestamente, según Onfray, ve una ventana abierta, seguramente les ha pasado, y por la ventana se filtra un rayo de luz y empezamos a ver como pequeñas pelucitas. Demócrito intuye que el mundo está construido así, que está construido por átomos y vacío, que la apariencia de solidez con la que nos enfrentamos es más que apariencia, y detrás de esa apariencia está la verdad, una serie, insisto, de átomos y de vacío. Esta dicotomía entre apariencia y realidad es clásica en la filosofía y funda el quehacer del filósofo, es decir, el filósofo va a tratar de atravesar esa apariencia para llegar a la verdad. Lo que nunca se han cuestionado los filósofos es la búsqueda de la verdad. Y cuando Nietzsche se para a destruir su tradición, perdón que utilice conceptos de Heidegger, la destrucción, pero se para a mirar hacia atrás, dice, pinches filósofos, no se dieron cuenta que estaban asumiendo que la verdad es algo que se encuentra. Y ahí hay un montón de críticas, como que nuestros órganos son adaptativos y no tenemos ningún órgano de acceso a la verdad. Entonces, en lugar del filósofo científico, por así decirlo, que va en busca de la verdad, propone al filósofo artista. ¿Cuál es la diferencia entre el científico y el artista? Estoy simplificando científicos, claro, por favor. Claro. El científico va en busca del objetivo. El artista reconoce que el mundo es un juego de espejos y que todo es apariencia. Y lo crea. Y crea a partir de ahí. Crea a partir del reconocimiento de que todo es apariencia. El científico cree en la división entre apariencia y realidad y busca la realidad. El artista dice, todo es apariencia y voy a crear a partir de aquí. En ese sentido estaría de acuerdo con que se parecen más a los sofistas que Claro. reconocen que todo es apariencia. Ejemplo, el hombre es la medida de todas las cosas. No, y como el asunto de verdad, es que no es nada más que Nietzsche diga, no, hay una verdad y todo es interpretación. Eso lo dice hablando de juicios morales, Ajá. de una interpretación moral de la cosa. Pero dice Nietzsche, la verdad existe en la medida del que crea la verdad y que por medio de la voluntad de poder impone la verdad. Y ahí No. está la genealogía, ¿no? Y porque lo hace, no le da el sentido de una interpretación y cada quien dense vuelo y lo que quiere entender que lo entienda, sino dice, no, claro que existe la verdad, pero no es una verdad universal, objetiva, medible, ni contrastante con esta abstracción del sujeto, sino que es una verdad que se crea en medida de la voluntad de lo que Claro. nosotros vamos a ponerla. Órale, por eso tenemos una consideración moral platónica cristiana, porque se ha impuesto como una verdad. Así como esa se impone, cualquiera podría imponer un sujeto, una cosa de verdad como cierta, como infalseable y no incontrovertible. El asunto es partir de que esa verdad es una imposición. ¿Qué decía Nietzsche? Algo como lo decía Pessoa, que vas quitando máscaras y te das cuenta que todo ha sido una metáfora del mundo ahí mal interpretada, mal puesta. Hay mucho más ídolo que realidad, dice Nietzsche. Hay más interpretaciones que realidad en el mundo. Vivimos en una especie de sueño colectivo, ¿no? Hemos asumido, o sea, si todo es apariencia,
lo que llamamos verdad es una apariencia que reviste la forma de la verdad Claro. por el ejercicio de fuerzas que están, digamos, en su parición, en el momento de su gestación. Creo Oye, que por ahí para ir tirando de, digamos, de otro Nietzsche, esta idea de el Nietzsche de los fuertes, ¿no? Y no de los... como de la moral de los débiles, ¿no? El Nietzsche que... Ese es el Nietzsche que a lo mejor tú denunciabas como el Nietzsche romántico de los griegos antes de Sócrates. Esa parte ahí no sé, o sea, no sé la verdad como qué tanto, pero sí me parece... O sea, yo cuestionaría si esto también de ese Nietzsche de los fuertes... El aristócrata. Y denunciador de que ciertas morales es por imposición como de los débiles o algo así, que en realidad deberían ser de los siervos. No es también como una interpretación de los hechos, ¿no? O sea, ahí es donde yo me quedo así como... ¿Qué tanto lo que él anuncia o denuncia es también como una interpretación de los hechos? Pues la frase completa no es así. No hay hecho, solo interpretación, y esto es una interpretación. Obviamente tiene que caer en la recursividad porque es como Claro. cuando dices no hay verdades absolutas. Y Y eso eso es que una acabas de verdad decir es absoluta. una verdad absoluta. Es una absoluta, claro. Es una frase que se cae, ¿no? Que Ajá. es- Ahí me gustaría... Sí, a lo y en la mejor- Galla Ciencia lo pone, ¿no? Ajá. Y cuando habla de la moral en un parágrafo del libro cuarto, dice, y lo que yo estoy diciendo no es una imposición de una nueva moral. Estoy denunciando cómo opera la moral, pero no estoy imponiendo una Es que moral. siempre es como que se cura en salud, ¿no? O sea, él mismo sabe que lo que va a decir puede caer como en lo contradictorio y también lo denuncia, ¿no? Me pareció ahorita con lo que decías que es como un justo denunciador de presupuestos, ¿no? sí. Que otros no ven, él agarra y los denuncia, ¿no? Y va como hasta riéndose de ellos, ¿no? A mí me gustaría nada más hacer un pequeño paréntesis que saliendo a colación lo de la voluntad de poder. Chico, baja eso. Es en alemán poder, porque también tenemos este problema en la traducción. en la traducción. Claro, claro. Y no Pinche tanto, librero ya se va a poner mamón. y no hay tanto problema respecto a la traducción, sino la homonimia, Ajá. la palabra que tiene demasiados sentidos. Cuando hablamos de poder en español, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Pues el poder de ejercer o el poder político. O no sé, esa es una pregunta abierta. Como una imposición, como Un- Sometimiento. Ajá. Sin embargo, el término que utiliza Nietzsche es Macht, que está muy emparentado con el verbo machen, que es hacer, y es la voluntad de hacer. O sea, cuando hablan de la voluntad de poder a nivel moral, es cuando estás creando tus propios valores, cuando haces la transmutación de valores. Cuando hablas de arte, la voluntad de poder es la voluntad de crear, la voluntad de hacer. Y es también por eso que tiene un gran peso la cuestión poética, artística, constructora, de la que estará hablando Nietzsche. ¿Y cómo crea sino a partir de la destrucción o de los cimientos que quedaron de la tradición? Creamos a partir de lo dado, de la destrucción de lo dado. Por eso creo que a veces hay una malinterpretación con respecto al concepto de poder, porque también poder es de que yo puedo ir Sí. y caminar. Sí, como la potencia aristotélica. Ajá. Pero sí, hay que por lo menos resaltar este pequeño concepto del Macht, que tiene un gran parentesco con el Machen, que es el hacer. Sí, pues La haciendo como, producción aristotélica incluso. haciendo como un disclaimer. Lo que hace Nietzsche es, lo decías ahí como en la caricatura, voltear para atrás y decir como este personaje mexicano al diablo con las instituciones y vamos a quemarlas, bueno, no quemarlas, sino vamos a ver desde A dónde dinamitarlas, Vamos. a explotarlas. Yo soy dinamita. están. Vamos a, Yo no soy filósofo, soy dinamita. vamos a deshacerlas para demostrar que están fundadas en la nada y que a partir de esa nada se va a construir. Pero se pone Nietzsche y denuncia todo lo que existe en Occidente como el verdadero destructor. Nietzsche Sí, no sí, se sí. pone a sí mismo como el destructor. No, sino claro, denuncia- primer gran Ni- prejuicio. Nietzsche no mató a Dios, gente. Ajá, ajá. Ya estaba muerto, lo encontró el cadáver. Sí, claro, bueno, Ya lo habían íbamos denunciado a Hegel. llegar eventualmente a eso, pero Tú no. llegaste desde el principio. Pues es que esa es la cosa. ¿Cómo llegas a Nietzsche? Porque Nietzsche mató a Dios. Dices yo también soy ateo, ¿no? Nietzsche mató a Dios, yo como Nietzsche. Es más, me voy a poner un bigote del 15 de septiembre. Órale.
Pero resulta que Nietzsche no, lo que hace es voltear y decir, no, nosotros lo hemos dejado atrás hace mucho tiempo. Que bueno, también ya estaba la referencia hegeliana de El fin de la historia. el fin de la historia, y que él mismo pone de que Dios ha muerto cuando está hablando de la cuestión religiosa, para hacer una superación de la religión y entrar al estado ético. Sin embargo, Nietzsche no implica nada, ¿no? O sea, el hecho de que tú estés creyendo que todo es una concepción histórica, pues no, a lo mejor te sirve para tu gran sistema, pero de que está muerto y que ninguno de tus valores tiene fundamento, pues es eso, cabrón. Claro. Llegaremos al fragmento famoso del Loco, donde se denuncia la muerte de Dios. Pero antes quisiera hacer un par de aclaraciones sobre la fuerza y el poder. Hay una frase famosa de Nietzsche donde dice: yo voy a defender siempre a los fuertes contra los débiles. Esta es una de las paradojas nietzscheanas, ¿no? Y uno diría, no, hay que defender a los débiles de los fuertes. Y Nietzsche dice, ni madres. ¿Qué quiere decir? Está estrictamente relacionado con lo que mencionaba sobre la voluntad de poder. La naturaleza de la fuerza está en relación con otras fuerzas. Es lo que descubre Nietzsche, ¿no? Siempre un poder se relaciona con otro poder. Estamos todavía muy lejos de un gran nietzscheano, de un genio nietzscheano que va a decir el poder no se posee sino que se ejerce, que es Michel Foucault. Todavía estamos lejos de este nietzscheano que va a tomar estas ideas y a cristalizarlas así. Pero estamos muy cercanos a Darwin. ¿Y qué dice Que Darwin? Darwin es la adaptación de las especies y es por una contingencia de la naturaleza nacimos en una especie que piense y que se piense a sí mismo. Pero si hubieras nacido en cualquier otra forma animal, tu madre te hubiera comido porque tienes la pata chueca. Tu madre Ok. te hubiera comido porque en la naturaleza eso ocurre. El débil no tiene derecho en la naturaleza. Claro. En la vida natural, dice Darwin de la época de Nietzsche, es el débil no figura. El débil desaparece su especie, y si no desaparece su especie porque es el particular, no es la especie sino el particular, se lo come su misma madre. Claro, claro. Y aquí añadiríamos no solo la voluntad, sino la voluntad de poder, es decir, esta forma humana en la que el poder también crea verdad, en la que el poder crea institución. Entonces, en esta relación de fuerzas, hay una voluntad que manda y una que obedece. Esto es la voluntad de poder. Entonces, ¿cómo se hace verdad algo? Pues evidentemente es a través del sometimiento ejercido por la voluntad de poder. Yo encuentro un mecanismo para que esto sea verdadero, y puede ser la verdad de los muchos, puede ser la verdad de la fuerza. El punto es que instauro algo como verdadero. Ahora, ¿por qué toda moral es criticable? Toda moral es criticable precisamente por eso, porque aniquila lo más grande que hay en nosotros. La fortaleza a la que apela Nietzsche, y cuando habla de la voluntad de poder, no se refiere a la voluntad de dominio. Lo voy a explicar como lo hace Deleuze, que me parece brillante. Dice, uno puede estar sano y seguir teniendo pensamientos de enfermo. Por ejemplo, cuando te enfermas, haces planes, ¿no? Dices, no, ahora que esté sano, ahora que salga del COVID, voy a hacer esto, esto y aquello. Pero dice, esos son planes de enfermo. Cuando estás sano, vuelves a estar enfermo. Es lo que pasa con los libertos. Una persona que ha sido sometida por otra persona, es decir, un esclavo durante mucho tiempo, lo primero que piensa es en dominar. Esto no es todavía la voluntad de poder, eso es voluntad de dominio. La voluntad de poder dice, no toma, no se obsesiona con el poder, sino que crea y da. La voluntad de poder crea y da. En lugar de decir, yo fui un esclavo toda mi vida y ahora voy a someter a otra persona para tener un esclavo yo también. Entonces, esto nos previene de interpretaciones nazis, ¿no? De la interpretación aristocrática de un Nietzsche que estaría apostando por el más fuerte es el que sobrevive en la selva. El que de verdad ejerce su voluntad de poder no quiere poseer ni someter a nadie. Está pensando en lo mismo que pensaba el Nietzsche, el parágrafo 14, y con esto voy a llorar profundamente. Cuando critica el amor, dice, ¿qué es lo que llamamos amor? Es voluntad de codicia. El que ama quiere ser el dueño de su presa, quiere privar al mundo de un bien precioso. Tú le dices a tu novia, monógama, cis, le dices, eres el amor de mi vida, y lo que le está diciendo es, eres maravillosa y no quiero que nadie más en el mundo sepa que eres maravillosa. Eso. Quiero empobrecer a mis competidores, quiero ser el dragón de mi tesoro. Dice, nosotros creemos que amor y egoísmo son antagonistas, pero el amor es la expresión más exacerbada del egoísmo. Quizá haya un sentimiento en el que las voluntades se conjunten y esas finalidades individuales pasan a una finalidad común.
Y quizá eso se llama amistad. Cuando Nietzsche piensa en la voluntad de poder, está pensando en algo más cercano a esto que en la voluntad de dominar o de someter a otros. Dice, más que codiciar o tomar, crear y dar. Eso es la voluntad de poder. Alabado sea el bigotón. Hay una de las cosas que... Como amar sin poseer. que El lado oscuro del corazón. Bueno, pero referente. la cosa muy interesante, me parece, con la voluntad de poder es que primero toma, como decías al principio del programa, a Schopenhauer como el maestro. Sí, como el maestro. Y después dice al diablo con Schopenhauer. Schopenhauer era un metafísico. ¿Cómo que el mundo está enfermo? ¿Cómo que el mundo es un padecimiento constante? De la única cosa que puedo recuperar de Schopenhauer es la voluntad, pero no la voluntad de Schopenhauer, sino que puede haber una voluntad que es esta voluntad de poder, esta voluntad de él que crea la verdad y que crea su moral a partir de sí mismo y de su propia consideración de libre. Claro. De su propia consideración de libre, Claro. porque el libre es el que se vuelve total y completamente responsable de sí mismo sin achacar asuntos metafísicos ni al otro ni allá, porque también en esta ruptura mágica que tiene Nietzsche con la denuncia del sujeto y del objeto y de Occidente, dice: la barrera del otro se rompe cuando amas, cuando tienes sexo, cuando ocurre la carnalidad y tocas al otro, se rompe. Antes que lo dijeran el fenómeno erótico, los Jean-Lucs. Los Jean-Luc. Los Jean-Lucs. Lo dijo. Los Mariones. Lo dice Nietzsche. La embriaguez, la danza, la carnalidad, el sexo rompe ese paradigma del otro, porque no es tanto el otro. En la naturaleza lo que hay es el colectivo, no es esa yo que es una abstracción para decir todo lo que se puede conocer, sino es esa colectividad, ese todo a partir de lo natural, de la carne, de la sangre, lo dice Nietzsche, no en el sentido real de la sangre, sino en el sentido de la conexión con la tierra. Ay, Por ahorita, bastante- con lo que dijo Arturo, me recuerda esa parte que no recuerdo dónde rayos lo dice, que él no quiere ser, o sea, que lo sigan ni ser seguido, ¿no? Algo así. Porque lo pueden llegar a crear un ídolo. Creo un ídolo. Ajá. Buscas adeptos, buscas ceros, dice. Dice Y- Nietzsche, yo no quiero que anden haciendo el podcast de mí cuando me muera. Totalmente, pero bueno, igual no sé si para, digo, en lo que sigamos, pero para ir poniendo sobre la mesa esto que queríamos también decir de lo del filósofo pop y lo del filósofo que se ha vuelto pues un meme, ¿no? O sea, hay una burla un poco, ¿no? De tan popular que es, de pues tantos adeptos que crea, pues no sé, creo que es tan libre la interpretación que creo que termina ocurriendo eso, ¿no? Pero sí me parece que llega la gente a él por esta destrucción que aparentemente hace, cuando en realidad, como ya dijeron, es un denunciador de quienes realmente hicieron ciertas destrucciones, por ejemplo, ¿no? Sí, que intuyo ahí que huele a que llegamos a Nietzsche porque llegas con el Zaratustra, llegas con el Anticristo y bueno, yo no soy tan prolijo lector de filosofía como estos ínclitos con los que me encuentro y en este jardín de prodigios con el que me encuentro, por cierto, que se acaba de estrenar el libro del Premio Torri 2021, el jardín de los Spoiler prodigios. Spoiler alert, ya para No, cuando se usted acaba- escuche esto, ya Spoiler estará alert, publicado. no es un buen libro. Se acaba de estrenar el Jardín de los Prodigios. Bueno, pues me encuentro cultivando estos prodigios que están por aquí, pero Nietzsche, al menos el Zaratustra, es una de las obras más complicadísimas que te puedes encontrar. Pinche Es novela difícil. fea, Es un libro, aburridísima, es no hay un libro acción. complicado. Y el asunto que pasa con Nietzsche, con el pop, es que llegas con el Zaratustra, lees Zaratustra y dices, pero claro, este hombre me está hablando a mí. Este hombre está hablando de mí. Hay como una, claro. hay como una vivencia de ver a Zaratustra y lo que hace Zaratustra y dices, pero soy yo. Claro, Pero porque yo- es pero un yo creo- mocoso. Pero yo creo que el Zaratustra es de las poquísimas obras que de manera forzosa necesitas a alguien que te lleve de la mano por el camino del Zaratustra. Hay que leer a Nietzsche con guía, sí. Hay que leer Yo a me Nietzsche con decepcioné pinzas. horrible cuando lo leí, porque leí Más allá del bien y el mal, lo conté en el primer capítulo, pero yo iba con la vara bien alta, dije, no, Nietzsche es el nombre más grande de los que se escuchan en filosofía. Tú escuchas Descartes y sabes que es un vato aburrido que te va a decir, mire, vamos a dividir las cosas en tantas dificultades como sean posibles.
pero sabes que Nietzsche te va a dinamitar. Y yo leí Más allá del bien y el mal y dije, ¿contra quién se está peleando este señor? ¿Quién es Wagner? ¿Qué es el espíritu alemán? ¿Quién es Paul Rie? O sea, me decepcioné porque esperaba que me explotara la cabeza. Y es precisamente eso, que Nietzsche es más citado que leído, lo decimos mucho en filosofía, ¿no? Es más, se habla mucho de él, es la jeta de todos los congresos de filosofía de estudiantes. Pero apenas te adentras un poco en la lectura y es un derribador de ídolos. Y en ese sentido tendríamos que también derribar al ídolo Nietzsche. O sea, también que dejar de prescindir tanto de él y quedarnos con la lección esta de no me sigas a mí, síguete a ti mismo, ¿no? Totalmente. La voluntad de poder. Me estaba acordando a lo mejor un poco también de esta cuestión que hablaban de la moral. Me recuerda mucho porque Camus se convierte en un gran lector. Ahora Camus te entra en la escena. Obviamente. Después de la nada. Y me critican a mí por meter a Sócrates y a Nietzsche. No, porque Camus era un gran lector de Nietzsche. ¿No? Siempre traía su estampita de Nietzsche. Y si era tan listo, ¿por qué se su sticker, traía su sticker. Traía su sticker ahí. Lo traía en el celular. Se quería dejar el bigote, pero no le salía. No le salía, era lampiño. Era un imberbe. Pero retoma mucho esto de un concepto nietzscheano que se llama la moral de gran porte, que es es la creación de los valores, pero para sí mismo, no para una imposición. Cuando está escribiendo en el mito de Sísifo sobre la vida absurda y el sinsentido de la existencia, evidentemente va a tomar a Nietzsche porque es el que te problematiza esta cuestión. Pues no implica que la vida que no tiene sentido no merezca ser vivida. Al contrario, tú creas tus propios valores, tú los impones. Y por eso habla mucho también, o rescata la figura del genio cuando habla de Nietzsche, ¿no? ¿Quién es el genio? ¿Quién es este niño? Es el que crea sus propios valores, es el que lo impone, es el que te saca. Es esta etapa en que te sacas a ti mismo de esa vida impersonal, en términos hasta si quieren heideggerianos, ¿no? Porque todos los alemanes van a estar jugando en estas dos posturas sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX, de cuándo eres realmente una existencia consciente. Y Nietzsche, o por lo menos Camus retoma esto de Nietzsche, que dice, bueno, a partir de Nietzsche podemos decir que nosotros somos unas personas conscientes y tenemos una vida propia cuando nosotros establecemos nuestros propios valores, no impuestos a los otros. No interesa. Si ellos quieren seguir, adelante. Muy hasta si quieren como el método cartesiano de que este es mi método, si quieren seguir, adelante. Y eso mismo lo tiene Nietzsche. ¿Quiénes son los hombres, los superhombres? Pues los que transmutan los valores. Creo que es la gran trascendencia que se viene a postular en Camus, en el existencialismo, ¿no? La creación de ti mismo, la transmutación de ti mismo. Dirían ahora la chaviza, la deconstrucción de sí mismo, pero creo yo que está poco más aplicado a la transmutación de los valores. Y antes de ceder la palabra de nuevo, creo que malditos nietzscheanos arruinaron a Nietzsche. En un congreso, y esto como un par de anécdotas. Chisme, pero con nombres. ¿Y quién se acostó con quién? Si no, ni cuentes la anécdota. No se quedan dando. No, es que no sabía quién era. Pasó 2 veces. Una vez estaba en un congreso, no me acuerdo dónde, pero yo iba caminando muy feliz y alegremente porque tal vez estaba crudo. Y de repente escuché que una chica, creo que eran de Veracruz, porque también allá se comenta que hay muchos. También allá sale a Nietzsche. No, y allá ya son de cepa, o sea, son intensos los nietzscheanos de allá de Sobre Veracruz. todo los jalapeños, ¿no? Y seguramente. una chica estaba fuera de las mesas, estaba en el pasillo, y dijo algo así como de que no, si alguien está malinterpretando a Nietzsche, se lo voy a decir en la cara. No, porque lo único que, o sea, se sabe que Nietzsche no sé, se creía de veras. O sea, estaba demasiado efusiva esa chica. Traía bigote. Tal vez. Pero se hacía, era muy común que las mesas de Nietzsche en congresos de estudiantes se volvieran locos y se estuvieran peleando. O sea, es que desata pasiones, ¿no? No creo que Russell genere eso, ¿no? Y una vez, bueno, ahorita volvemos. Una vez que estaba yo acá en la UAC, estaba también un congreso de estudiantes y también nietzscheanos duros estaban peleando con idealistas alemanes, o sea, carnal.
Sprechen Sie Deutsch. Sprechen Sie Deutsch, claro. Pero güey. era Sprechen ein bisschen Deutsch. Era muy, muy raro ver cómo se estaban peleando porque eran los más intensos. Y era de que, no mames, carnal, estás leyendo tu pinche Zaratustra de Editores Mexicanos Unidos. Ten tantito 5 pesos de madre. Ya te salen con la versión de Tecnos y dices, bueno, ulala, señor francés. No, mínimo algo que tenga a pie de página. Y lo digo esto por la consideración que estaban diciendo, que a Nietzsche hay que leerlo, sí, con una cierta guía, como se lea a lo mejor a Wittgenstein. De la mano. Nietzsche es de la mano. Y necesitas la cuestión de las circunstancias, porque llegas a los 16, 17 años leyendo que Dios ha muerto y pues te conviertes en el típico ateo de 2 pesos de los que ya nos hemos burlado aquí. Claro, que matamos a Dios, pero sentimos culpa cristiana, ¿no? O sea, Ese me te encanta pones una crudota y dices, ay, ¿por qué tuve relaciones con la novia de mi mejor amigo? Bueno, Matamos pues, a Dios, pero le hacemos su altar de muerte. Ese ejemplo me encantaba cuando tú lo pusiste sobre la mesa, de que realizas algo, tú bien y lista, tú bien gótico y lo que quieras, y al otro día, después de la peda, te sientes Sintiendo mal. la culpa. es que ese es el culpa. gran sacrificio con Nietzsche, y no nada más tiene que ver con leerlo, sino con vivenciarlo, ¿no? O sea, el problema, y es en general el problema de leer filosofía tan morro a los 17, a los 18 años y terminar la licenciatura a los 21, o sea, echarte 2500 años de historia en 4 años, es que estás leyendo la vida, la maduración del pensamiento, pongamos por caso a Nietzsche, de una persona que escribió durante un montón de años y que llegó a esta conclusión, o a esta serie de conclusiones, y para nosotros es mera literatura, entonces sales del aula y parece como si ya lo hubieras integrado en tu vida. Pero a mí me parece que para mí Nietzsche es como un manual. O sea, yo lo leo casi desde el punto de vista técnico. Me enseña a afilar el colmillo, a perfeccionar el ojo, y sobre todo, ojo, oído y colmillo son las 3 cosas que me parece que más me ha dejado Nietzsche. Y es que partamos de lo que ya hemos dicho. Toda moral es despreciable, incluso la actual, la que defiende las mejores causas, porque somete la voluntad del individuo, porque el individuo se convierte en una especie de camello o en un burro, que no obstante de tener su propia joroba, tiene que cargar con las espaldas. Yo tengo un vínculo ahí muy fuerte entre Nietzsche y Diógenes el perro, precisamente porque el perro, en su apología de la animalidad, decía, vivir es difícil, comer, cagar, guarecerse del frío, dormir, es complicado, y lo volvemos más complicado poniéndonos obligaciones sociales. Tengo que ir a tal lado, tengo que ser exitoso, tengo que cumplir con mi familia, tengo que cumplir a mi pareja. Entonces el perro decía, vamos a desprendernos de toda esa cultura que es un peso encima. Nietzsche hace un poco lo mismo con la moral. Es decir, si me somete, tengo el derecho a criticarla porque es una convención histórica y geográficamente determinada. Es mi legítimo derecho criticar la moral reinante porque me está sometiendo, porque yo me contento con decir, sí señor, y como somos latinos, bueno, latinoamericanos, por favor y gracias para todo, porque somos un pueblo conquistado, Y mande ¿no? usted. Mándeme. Y ahí es donde me parece a mí que Nietzsche tiene la posibilidad de dejar en nosotros una especie de estela, después de leerlo y después de vivenciarlo, que nos permite afinar el oído, que nos permite ser más truchas. A mí me pasó, y con esto cedo la palabra, esta anécdota no sé si la he contado acá, pero bueno, ya parezco la cotorriza, ¿no? No sé en qué capítulo conté esto, cotorros, pero yo me llevo muy, muy bien con mi ex. Ya no importa que lo diga porque estamos en el futuro. Salud por los que se con su ex. Salud, Tal vez ya no se lleven salud bien en por los esto. que viven con su ex. Y entonces una vez ella me dice, tú le caes muy mal a mi novio. Y le caes muy mal por presumido, por arrogante, por todos los adjetivos Por que... nietzscheano. Por nietzscheano. ¿No? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Así me gusta hacer a mí. Tiene- Y entonces en el momento yo me disculpé, le dije, no, mira, es que yo lo veo como autoestima y tal. No he chocado. No he chocado. Y cuando me voy a mi casa, me doy cuenta Que le picas las costillas. de que me justifiqué cuando Claro, me dijo claro. eso. Y dije, ¿yo por qué me sentí mal cuando me dijo arrogante, Culpa de egoísta? blame, the Sentí blame. culpa. Culpa de Y Cristiano. dije, ¿cuál es el valor que está operando ahí? Dije, el pinche valor es la humildad. ¿Qué quiere decir humildad? En ese momento tuve una epifanía, ¿no? Humildad es la apología del aplanamiento. La humildad es un valor cristiano que dice, los necesito a todos a raya. Y si uno saca la cabeza, le pegamos como esos juegos del Waka Waka de los juegos infantiles, ¿no? El chiste es aplanarlos a todos. Y dije, prefiero ser alguien que cae mal por ególatra que ser un humilde que diga, no, mi trabajo está bien culero, no sirve para nada.
pero observé cómo la moral había operado en mí sin que yo me diera cuenta. Y a mí me parece que para eso sirve Nietzsche. Te siguen preguntando para qué sirve la filosofía. En Nietzsche van a encontrar una especie de navaja suiza de herramientas para saber cuándo su voluntad está siendo sometida por la moral. Por eso es un denunciador. Esa es la cosa con la que más o menos caracterizamos Nietzsche, el denunciador, el anunciador y denunciador de lo que está atrás. El filósofo de la sospecha, diría Paul Ricoeur, junto con Freud y Marx. Ajá, sí. Sí, Freud. Claro. Sí. Marx, Freud y Nietzsche. Qué padre. Qué trío de... Sí, bueno, también Qué los buena filósofos onda. latinoamericanos, pues hay que sospechar de las bases epistémicas de su trabajo. No, pero claro. Opera justamente con el buen empleado. El buen empleado Pero- del siglo XXI que dice, agradece que tuviste trabajo y que ahora que en la pandemia la gente Claro, se fue a sus casas, tú tenías trabajo. Y te Ese pagaron. de- Una mierda. Sí, esas denuncias del Yo- trabajo, ¿no? Claro. Ajá, De... sí, esa Pero cosa lo de- bueno que tenemos Pero trabajo, lo bueno es ve que hay na- trabajo. sí. Hay que chingarle, no hay de otra. Sí, una Ahí está mierda. la crítica de Nietzsche al cristianismo. Vengan O sea, a trabajar, vengan a grabar, decían. Una cosa ¿Quién es... andaba diciendo mañana trabajamos? Ah, caray, soy yo. Caray. Una cosa es la muerte de Dios y otra cosa es la crítica a la moral cristiana, porque son dos cosas diferentes. O sea, la parte Sí. religiosa espiritual y la parte moral. La moral cristiana, pensemos en los llamados valores teologales. Pon la otra mejilla. Sé un cordero de Dios. Agacha la cabeza. Pascal diría, Perdona, exactamente. Perdona a tu prójimo, amor al prójimo. Pascal diría, hay que aniquilarse a sí mismo para rendirle tributo a Dios. Nietzsche no se va a hincar ante nadie. Nietzsche no va a decir, vamos a someternos. Y ahí es donde critica el nihilismo. Dice, estos cabrones invirtieron una relación antiquísima. La relación antiquísima es que los fuertes se imponen sobre los débiles. ¿Qué pasa con el cristianismo? Los débiles se imponen sobre los fuertes. Y no porque sean más fuertes que ellos, sino porque sustraen de fuerza a los fuertes. Introduciendo esta serie de valores teologales que todos son de agacha la cabeza, date la vuelta para que te pegue por la otra mejilla, por favor y gracias, nos sometemos sustrayendo nuestras propias fuerzas. Este es el nihilismo, la negación de la vida terrestre por una vida suprema y el aniquilamiento de toda la voluntad. Creo que también. Sí, claro, y la cosa no se resuelve en no le doy dinero al pobre porque me pide. Porque justo pareciera que es nada más la imposición del fuerte sobre el fuerte, del fuerte sobre el débil. No le doy dinero al pobre en el momento en el que tendrá dinero y en el que pide dinero y que se siente como poderoso y me siento culpable. Sí, no le doy Porque, dinero al ¿sabes? pobre porque no lo quiero poseer. No soy tan Ajá. pobre como para dar limosna, dice Nietzsche. Porque no hay ningún acto egoísta. O sea, le doy al pobre por la satisfacción que me da apoyar al menesteroso. No porque me sienta culpable porque él es pobre. Claro. Que es la cosa. Le doy dinero al pobre porque, ay, pobrecillo. Híjole, yo estoy bien y él está mal. Qué mal. Si no es, le doy dinero porque digo, órale, date viejo, cómprate una caguama y vámonos. Date karate. Pero creo que también una de las cosas que suscita Nietzsche es este sentimiento de quizá como arrogancia, de superioridad, justo al denunciar toda esta moral pues cristiana de, digamos, de aplanamiento, de él sí agarrar y sobresalir. Y pues pienso en esta obra, en la de, no sé cómo se diga, pero que la había citado al inicio, la del Ecce Homo o Ecce Homo, que ahora no recuerdo tampoco, pero empieza a decir, soy el más chingón de todas las pinches cosas que han existido y existirán. Y es un pues elogio a él mismo, ¿no? Y recapitula sus obras, pero siempre como enalteciéndose, ¿no? Y creo que como lo que un poco de burla se dice cuando lees eso a los 17 años y dices, claro, yo no creo en Dios y Dios se murió y pues yo soy el más chingón y estoy encima de todos. Creo que también es algo de lo que conecta de Nietzsche con cierto sector, ¿no? Creo que a mí me pareciera que para entrarle a Nietzsche sería bueno esa obra porque es una recapitulación, pero con el peligro de, igual y aquí enuncio yo mi moral cristiana, de agarrar y sentirte el más El megalómano. vergas del mundo, el megalómano, sí, porque así se ve él, igual y desde mi moral muy cristiana. A lo mejor retomando también las ideas que estaban comentando respecto a la religión y la moral establecida,
sí hay que tener en cuenta de que lo que dicen todos los maestros, la religión que vivió Nietzsche no es la misma que estamos viviendo nosotros. Sí, Y bueno. parte de un luteranismo, y el luteranismo parte de una perspectiva de San Agustín, y San Agustín parte de la idea de que si no es por la gracia divina tú no te vas a salvar. Claro. Pórtate bien, pórtate mal. Si es por el deseo de Dios, te vas a salvar. Y eso es también a lo mejor lo que permite a Nietzsche decir, bueno, pues independientemente de que Dios está muerto o no, incluso si tienes la creencia luterana de que es por la gracia divina que te vas a salvar, pues nada implica No te que, garantiza, ¿no? que puedas hacer o deshacer cualquier cosa, ¿no? Incluso transgredir los mismos preceptos teológicos religiosos impuestos por el cristianismo, por el judeocristianismo, incluso por el catolicismo, ¿no? Es sobre todo por el cristianismo, que más que el catolicismo, y la salvación es porque uno se porta bien, pero en el protestantismo es por la gracia divina, ¿no? ¿Qué importa, no? O sea, independientemente de si sigas creyendo o no en la muerte de Dios, incluso si no crees, si no es por el deseo de Dios, de Jehová, lo que quieras, pues no te salvas, carnal. Y si quiere, te salvas, y si no, no. Y puedes ser un desgraciado hijo de perra Y te toca. y salvarte. Y puedes ser el que siguió los preceptos del cristianismo a pie de la letra y Sí, no te no te toca. Creo que también esto es una de las cosas muy importantes que nos diferencian a lo mejor del Nietzsche del siglo XIX luterano al muchacho celayense católico Cajetero. en una prepa de paga. Creo que Arturo nos quiere leer algo. No, yo no quisiera terminar el programa, sé que todavía no estamos acercándonos al final, pero no quisiera yo terminarlo sin leer a Nietzsche. Adelante. No, sin regresar al título del programa. El programa se llama El Eterno Retorno de los Mismos. Oh, eso. Porque me parece que el concepto de devenir es un concepto medio... de estos conceptos que se vuelven tan poperos que vilipendiamos y ya. Pero creo que el devenir nietzscheano es un concepto complicado, es un concepto nada facilito de tomar. Porque Échele. cuando hablas, el mundo es un devenir y bla, bla, suena claro, pues todo pasa, ¿no? Todo pasa y nada queda, pero lo nuestro es pasar. Cuando pienso en devenir, pienso en un columpio, no sé, Ajá, no sé sí, vosotros. sí, no, por eso. Hay un pasaje de la Gaya Ciencia, la ciencia gallarda, la ciencia La ciencia gay. El La gay ciencia sabe, alegre el gay en otras saber. que traducciones. se llama El peso más pesado y dice, ¿qué pasaría si un día, una noche se introdujera hurtadillas un demonio en tu más solitaria soledad para decirte, esta vida, tal como la vives ahora y la has vivido, tendrás que vivirla no solo una, sino innumerables veces más y sin que nada nuevo acontezca. Una vida en la que cada dolor y cada placer, cada pensamiento, cada suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida habrá de volver a ti. Y todo en el mismo orden y todo en la misma sucesión. Como igualmente esta araña y este claro de luna entre los árboles, e igualmente este momento incluido yo mismo, al eterno reloj de arena de la existencia se le dará una vuelta una y otra vez, y tú con él, minúsculo polvo en el polvo. Dice, parafraseo después, ¿no rechinarías los dientes? ¿No te asustaría pensar que todo vuelve? No lo pongo como si fuera algo terrible, pero Nietzsche da la cosa del tiempo y del mundo que deviene y que se repite como una salida de gracia a la camino. Que decías tú de decir, es que es liberador también el asunto de decir, qué bueno que se repita, qué bueno que todo pase otra vez, qué bueno, porque al final la anhelamos, porque tiene este deseo tan vital de haz que la vida la vivas de una manera tal que quieras volver a revivir esa vida que has vivido tal. Porque si la vida no la quisieras volver a revivir, porque si la carne y la sangre y el cuerpo no lo quisieras volver a sentir, pues entonces no vale la pena. Sí, nos problematiza nuestra actitud frente al presente, a mí me parece. Un experimento mental para la audiencia.
Ya Arturo ya leyó la cita, es un poco más extensa, pero... Es más extensa, pero no vale la pena. No, claro que vale la pena. Es de Nietzsche, No vale la pena leerla, pero quizás sí vale la pena hablar de ella. ¿Qué pasaría si en medio de la noche un demonio te dice: tu vida tal y como la conoces se repetirá por toda la eternidad? La acción que estás haciendo en este momento, levantarte, ir al baño, sentarte, tomar una cerveza, se va a repetir para siempre. Y hay una serie de procesos allí, ¿no? El primero sería el arrepentimiento. Decir, chingado. Si me dices a mí que mi vida se va a repetir tal y como se ha repetido hasta ahora, siento arrepentimiento y lo primero que sentiría una persona cualquiera sería: voy a cambiar mi vida. A partir del momento en el que el demonio me dice: tu vida se va a repetir, entonces voy a hacer que cada acción sea memorable, que cada cosa que yo realice pase a la posteridad o me deje satisfecho. Lo futureas. Voy a vivir cada momento de mi vida como si fuera el último. Ese es el primer paso. Pero Nietzsche apunta hacia algo más, que es lo que decías al final de tu intervención, que es, y una vez de que te des cuenta de eso y que no puedes controlar por entero tu vida, lo único que te va a quedar es un constante decir sí. Lo que pasa con las mismas 3 transformaciones del espíritu en el Zaratustra. El espíritu primero es un animal de carga, es un camello que anda cargando con el peso de la moral. La segunda transformación del espíritu es el león que ruge, que dice ya basta, pero no propone nada todavía. Dios ha muerto. Dios ha muerto. Y la tercera es el niño, es un constante decir que sí. Parece que coincide con la actitud final de la persona que recibe este mensaje del demonio, que todo se va a repetir. Primero dices, chin, la hice todo mal, y luego voy a cambiar mi vida. Y al final dices, voy a aceptar el devenir tal y como venga. O sea, no es una especie de pasividad, sino un constante decir que sí, retomar la actitud del niño, pero sin la ingenuidad del niño. Sí, es el que que tiene que ver con ese trashombre. A mí- El trashombre, el trashumano. El Bueno, superhombre, ahí Ajá, ahorita ajá. que El venga- Übermensch. que ardilla, pero el Übermensch, ¿no? Lo que podría ser el Superman. superhombre, el ultrahombre, dependiendo de la traducción. El Superman que dice, pero ¿por qué me arrepiento? Pero ¿por qué si mi vida ha funcionado tan a la voluntad propia y al deseo propio y al gozo propio, que no me arrepiento? Y si estoy condenado a revivirla y a repetirla, qué padre. Oye, por ahí, Padre, eso es lo que yo quiero. Si me dices, esto lo vas a volver a repetir y repetir y repetir. Acepto. Acepto. Ese superhombre de Nietzsche sería él. Pero por supuesto, yo no tengo ningún problema, pero chica, ¿qué dice? chica, que es Saoko, papi, Saoko. No, y ahí esa parte a mí siempre, bueno, me deja pensando un poco como este hecho de totalmente religioso y de Jesús, como el sed como niños y permitid que los niños se acerquen a mí, ¿no? Como este ser niño. Y me recuerdo una frase que leí hace poco de Bacon. Ese era el padre Maciel, ¿no? Claro, esto es totalmente pedófilo, así no lo escuchen. Perdón, no tenemos que decir esa palabra, ahí edítenlo. Pero leí una frase de Bacon que decía que un poco de filosofía pues te vuelve, parafraseo, como te acerca al ateísmo, pero mucha filosofía te conduce nuevamente a la religión. Entonces, esta parte de Nietzsche como el enunciador también de los niños, y luego pensar en Jesús con estas cosas de sed como niños, no sé, me hace un poco emparentarlo, y lo que le pasa a muchos que regresan como como un tanto a una visión religiosa, no sé, por ahí creo que Heidegger también al final, el último Heidegger, vuelve a cosas religiosas, y a muchos les pasa, ¿no? No sé si la edad te conduce a eso, pero me quedé pensando en esa frase de Bacon, que un poco de filosofía te vuelve ateo y mucha filosofía te acerca a la religión, ¿no? Es como, Horrible. Como le decía. Perdónenme. Cuando hablábamos un poco de nuestros años joviales y juveniles. Mozos, los Ajá, gallos años. Los gallos años. Que la juventud es una enfermedad que se Que cura con el tiempo. Clasiquísima frase. Decía Shakespeare. Sí. Pues para seguir terminando de romper mitos, y estaría chido que cerráramos con esto el episodio, con esta famosa frase de Nietzsche: Dios ha muerto. Quiero comenzar con una anécdota de una ex. Espero que no escuche este programa, pero su mamá era muy religiosa y me dijo: tú estudias filosofía y tal, ¿no? Y una de las cosas que me dijo fue: ¿sabías tú que Nietzsche, al final de su vida,
se arrepintió de su ateísmo. No. Les mamaría, cristianos, que Claro, Nietzsche claro. al final de su vida se arrepintía del ateísmo. Y un poco pasa con Heidegger, lo dice Eduardo Rivera en la entrevista que les recomiendo muchísimo de La belleza del pensar. Dice, en el último libro de Heidegger no hay 3 páginas en las que no hable de Dios. Pero no está hablando del Dios cristiano, está hablando, Claro. está hablando de los dioses griegos. ¿Y cuál es la relación de la religiosidad con Nietzsche? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se relaciona Nietzsche con Dios? La frase de Dios ha muerto aparece en el Zaratustra. Y aparece en un fragmento muy famoso der Tolle Mensch, me parece, el insensato o el loco, como se suele traducir en la Gaia Ciencia, que es un loco que va por la plaza pública de día, imitando un poco una anécdota de Diógenes el perro, que también anda en el mercado con una lámpara encendida en el día. Diógenes el perro anda buscando al hombre y dice, ¿dónde está el antropos, no? Pero este loco der Tolle Mensch, ya que los germanoparlantes nos digan qué significa Tolle, pero se traduce más como insensato, anda por ahí de día diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y como hay muchos ateos a su alrededor, se burlan de él y le dicen, ¿dónde está? ¿Se te extravió? Está en tu corazón, y se empiezan a reír de él. El loco no se está burlando de nadie, está cantando de un modo trágico. Y esta es la primer clave para entender ese fragmento. Nietzsche no se está jactando, quizá como Dostoyevsky, de Dios ha muerto, todo está permitido. Más bien está denunciando que hay un acontecimiento que acaba de ocurrir y del cual no se han dado cuenta. Insiste, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Como le responden estas tonterías, se calla y dice, ¿saben dónde está Dios? Les voy a decir dónde está. Ustedes lo han matado. Nosotros somos sus asesinos. Y empieza una cantata, una retahíla que es una tragedia. Lo canta no gozosamente, sino llorosamente. Dice, ¿cómo pudieron vaciar el mar? ¿Con qué espuma borraron el horizonte? ¿No es cierto que caemos en un lugar donde no hay arriba ni abajo? ¿Cómo podemos reponernos de esto? ¿Cómo se les está denunciando a la humanidad? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Con qué cuchillo? ¿Qué acciones tendremos que hacer después de haber matado a Dios? Al final dice algo así como las estrellas necesitan tiempo. O sea, ya mataron a Dios en 1887, 88 y no se han dado cuenta. Se va a volver patente después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que, no sé si es Adorno o Horkheimer el que dice, cuando frente a estos campos de concentración, los judíos colgados, Dios sí estaba allí, pero no le importó. Es algo de lo que nos tardaremos por lo menos 200 años en darnos cuenta. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, lo que dice es la metafísica ha muerto. Ya no tenemos valores trascendentales, ya no creemos. Ven que cuando cuentan la historia de la filosofía ponen la razón con mayúscula, Claro. ponen a Dios con mayúscula. Ya no tenemos estas grandes razones. La metafísica murió toda creencia en lo trascendental, no necesariamente divina. Murió la creencia en la ciencia. Eso es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es posible? Es una pregunta que retoman Adorno y Horkheimer. ¿Cómo es posible que en la época más científica, en la época que era la promesa de la Ilustración nos prometió que con ciencia íbamos a vivir mejor? No solo que íbamos a saber más, sino vivir mejor. Pero la ciencia nos ayudó a matar a 6 millones de personas. Esa es la muerte de Dios. Ya la ciencia no tiene una C mayúscula, sino es un medio para el uso de los fines perversos del ser humano. Entonces, con la muerte de Dios lo que se denuncia es la muerte de la metafísica. Y ese supuesto Dios que muere no es otra cosa más que la fe. La fe desgarrándose, la fe en lo trascendental y en lo divino. Cierro con esto. Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, dice, yo tengo un secreto, y el secreto es que yo sí creo en un Dios. Yo creo en Dionisio. Y por ahí dice también, yo no creo en un Dios que no sepa bailar. Su relación con lo divino. La clásica. Y la vida sin música sería un error. Claro. Pero un Dios que sabe bailar, en las memorables de Jenofonte, no es cierto, en el banquete de Jenofonte, porque Platón tiene un banquete, pero Jenofonte también. En el banquete de Jenofonte está Sócrates y llega un flautista, y el flautista empieza a tocar. Y Sócrates se pone a bailar. Platón nunca pone a bailar a Sócrates, Jenofonte sí. Y se pone a bailar acá al ritmo de la música. Nietzsche está pensando en un bailarín, pero como un desplazamiento epistémico, lo decía al principio del programa. Un Dios que sepa bailar no es un Dios rígido, no es un Dios cagón, un Dios que diga, esto es así y te voy a castigar si no lo haces. Él puede creer en un Dios, pero en todo caso sería el Dios del desplazamiento, del perspectivismo. Así que tiene una relación profunda con lo sacro, que denuncia en el fragmento del insensato que dice cómo se les ocurrió arrancarnos de la divinidad, y que propone en Más allá del bien y del mal como
una especie de horizonte, no está proponiendo regresar a Dios, siempre va a poner la voluntad enfrente de cualquier cosa, pero lo que está denunciando es una deidad en particular y en general la muerte de la metafísica. Y también, nada más para a lo mejor complementarlo, lo que bien señala Salen, es la ruptura con la metafísica, la caída y también, evidentemente, la verdad. Y para fines estéticos... La verdad también muere, por supuesto. La belleza. Ajá, Mueren esas tres grandes ideas que sustentaron la griego, la verdad, la belleza, la bondad, mueren. Y son lo que viene a dar un nuevo camino en el siglo XX, en los años 20, 40, incluso todavía en los 80, con la posmodernidad. La posverdad, ya vimos en el post todo, ¿no? La posliteratura, la posverdad, la muerte de la historia, la muerte del arte, el arte contemporáneo. Y el postestructuralismo, evidentemente. Ya la estructura se rompe y pasa a la cuestión... No me gusta, pero así es como lo ponen, con la cuestión rizomática y todas estas cosas. Claro. Ya tenía... haz lo tuyo. Esos son rizoma. los de 17 años más avanzados ya no solo leen a Nietzsche, ¿no? Llegan leyendo a Deleuze, a Deleuze. Guattari, Hoy ¿no? dijimos rizoma, hoy dijimos Ya dijiste desconstrucción. rizoma, ya. Deconstrucción. ¿Qué forma de iniciar la segunda temporada de Un Gallo ya. para Asclepio? Somos radicales ahora, muchachos. Pero bueno, nada más haciendo una acotación, según se cuenta, el que sí se hizo sus santos óleos y todo esto fue Sartre, no Nietzsche. Le hubiera dicho, fue Sartre, señora. Sartre se arrepintió al final. Se cuenta que fue él. Ya. Y Yo preguntaría, ¿Nietzsche idealista o materialista? Materialista, sin duda alguna. Materialista. Sí, el filósofo de la carne, De la más sangre. de Demócrito que de Platón. Sí, de la Wow. carne, el del pensamiento como cuerpo también. El cuerpo, la carne, la sangre, la tierra. Sí, lo El terrenal, barro. lo corporal, Ajá. lo que decíamos. Al ¿no? principio de la Gaia Ciencia dice, a ver, lo último que se desarrolla en el organismo es en lo que menos hay que confiar. Pensemos en el humano. ¿Qué es lo que se desarrolla al final? La conciencia. Si nosotros le hubiéramos dejado a la conciencia nuestra supervivencia, ya estaríamos muertos. Si seguimos aquí es por el instinto, por el cuerpo precisamente. El instinto se asienta en el cuerpo, ¿no? Entonces esta conciencia, dice, es lo último que se desarrolla en el organismo y lo menos confiable de él. Él hasta propone vivir sin conciencia, decir, No, claro. la conciencia es un espejo, olvídate de ella. Incluso como esta categoría estética del escatón, por más ilustrado, racional que seas, si tu cuerpo se quiere cagar, se caga. Claro. Sí, totalmente. No atentes, dice en el crepúsculo de los siglos, no atentes contra tus acciones, metiéndole culpa. Si tu voluntad se ejerció en cuerpo, no te levantes al día siguiente diciendo, ay, ¿por qué me puse tan pedo? ¿Por qué me gasté 7,000 pesos en la peda? Honra tu voluntad de borracho en este No, hombre, caso. pues vámonos al BQ. Eso se va a quitar. esa de la censura. Editadísimo. Editadísimo, no editamos nada, chicos. A lo mejor yo nada más lo pondría un poco... O sea, sí voy a echarme el trompo a la uña, pero sí es una idealización por creer en el advenimiento del superhombre. ¿Lo ves metafísico? No lo veo demasiado idealizado. Idealizado. Ajá. Pero, bueno, pienso en lo idealizado como cercano a lo metafísico, no sé. Ah, ok. No, entonces sí, completamente materialista. Entonces es materialista. Metafísico. No, Sí, pero no. ese Ardilla sí creía en el Ajá, advenimiento del ajá. superhombre. El Claro, hombre es un claro, puente claro. para el superhombre. Y una implicación incluso histórica, ¿no? Pasas de camello, león a niño. O sea, Sí. también es una creencia idealizada. Sí, Y claro. para decir una frase, Histórica. ¿qué es el Übermensch? Porque a lo mejor Mensch, a ver, amigos germanofílicos, no sé si el Mensch sea hombre, humanidad, el sobrehombre, la suprahumanidad, o como lo han traducido Occidente. la gente preocupada por el género, sí, que somos nosotros, 100% a favor de todas las cosas progresistas. Pero es el que vive a través de sus propios valores. Ese es el Übermensch, ¿no? O sea, ya habíamos hablado de transvalorar, el que no se somete a la moral, sino que crea sus propios valores. Una pregunta constante de los lectores de Nietzsche y de Zaratustra es, ¿cuáles son los valores del superhombre? No te los vas a encontrar, porque no se trata de que Nietzsche te venga a decir cuáles son los Sí, valores del no. superhombre. Porque Es es un creador, crear tus es un propios creador, valores. y cuando Claro, te sí. dejen de funcionar, los desechas Claro. y te armas los a la, nuevos. ahí sí, a la Camus, Ah, no es ser la cuestión víctima de tu artística. propia Ajá. creación de valoraciones. Y es cuando pones la cuestión artística y poética. Poética en el sentido griego, de producción, de que creas los valores. Y Crear es- a partir de la madera la Ajá. poiesis, ¿no? Ujú.
Yo haríamos como unas tipo recomendaciones o cosas que se han editado, creado. Dinos qué hay que hacer. Sobre Nietzsche. Échale. No, son como unos guidelines, algo así. En primer ¿no? lugar, la película El día que Nietzsche murió. En primer lugar, Lloró. el día que no Nietzsche murió, lloró no de lloró. Irving Yalom. No, pero la UNAM, por ejemplo, ha editado, creo que fue es una chica, ahorita no recuerdo su nombre, y creo que se supone que es como único en el mundo, como las composiciones que hizo Nietzsche, y se supone que la UNAM las editó, y pueden entrar ahí a la página de la UNAM, que ojalá nos patrocinara algo, pero ahí se pueden conseguir, ¿no? Luego videíto de... Mi amigo Nietzsche. Mi amigo Nietzsche, que sí termina siendo algo muy como de seguidores y lo que quieran, pero básicamente es un niño que tiene problemas en la escuela, le recomiendan que lea, se encuentra tirado el Zaratustra, lo lee y bueno, se convierten niños en sus seguidores y termina siendo una locura, ¿no? Y me parece que es como estas ideas un poco de contra el leer es bueno, leer te hace grande, esas cosas, es como cuando la gente realmente lee y se clava, termina siendo problemático para los padres o para quien sea. Y ya de lo último, pues Nietzsche como espejo o paralelismos de Schopenhauer. Tanto Nietzsche tiene su Ecce Homo, Schopenhauer tiene ahorita el nombre que se me acaba de olvidar su nombre, pero que es como una... No, Paralipómena tiene donde hace una recapitulación de sus obras, ahorita se me olvida el nombre, pero igual no. Odio a Hegel. No, de Hegel. Déjame ver si se me acuerda el nombre. Odio a Hegel porque me quitó alumnos. Debí haberlo... Tiene un texto que se llama Odio a Hegel. Debí haberlo buscado antes, pero es igual como él hace como una recapitulación de sus obras y es lo mismo que hace Nietzsche en su Ecce Homo. Schopenhauer apunta a la música como lo más metafísico que puede haber. Y Nietzsche tiene estas frases sobre la música, de no existe creer en un Dios que no sepa bailar y todo esto. O sea, sí creo... me pregunto, no he leído toda la obra nietzscheana y por supuesto a la de Schopenhauer tampoco, pero me pregunto si en realidad es como este caso del alumno superó al maestro o es un reflejo de tomar las ideas del maestro, un poco llevarlas más allá, o ya estaban ahí y habría que regresar mejor a Schopenhauer y descartar a Nietzsche. Yo me quedo un poco con eso. Pregunta del Pues es que millón. yo creo que no tiene que ver con maestros y alumnos, sino con Occidente. El pensamiento de Occidente es tú eres el crisol del pensamiento de Occidente. La ruptura Sí, que claro, representó Nietzsche no la representó Schopenhauer. bueno, O sea, Schopenhauer es como, entre otras cosas, el gran importador de Oriente. pero la ruptura con la tradición filosófica que hizo Nietzsche, yo creo que pocos filósofos en la historia de la humanidad. Claro. Pues yo en el sentido de las recomendaciones que hace Merino, yo recomiendo la Carta 7 de Platón y... Mal. La carta 2 de Platón. No, Ahí donde se ve la amistad con Dionisio. Yo dije la Carta 7 para que sepan que el conocimiento, aunque lo conozcan, no lo pueden entender. Y pues, ¿qué será? La República. Yo recomiendo la Gaia Ciencia. O sea, la Gaia Ciencia creo que es un gran texto para acercarse a Nietzsche. Sí, aforismos, sin hilación, que puedes partir del que quieras. Puedes malinterpretar. No, Y poner en tus frases de Instagram. ¿Qué La puedes cosa es citar que en puedes Instagram? partir del que tú quieras. Y no, frases para chingar en la peda y sobran en la Gaia Ciencia, de verdad. Antes de terminar, a lo mejor voy a extenderme un par de minutos, pero sí quería... Es tu programa. Gracias, los amo. Un par de minutos, ya van 1 minuto con 45 No sé ni cuánto segundos. llevemos. Bueno, pero- un par, no dije cuántos, pero dije un par. Un par son 2, güey. Bueno, Pero dos bueno, pares. está bien. 60 pares. Esta nueva ola de filósofos en YouTube y todas estas cosas, yo me di a la tarea de escucharles. de escucharlos el día de hoy. Di nombres. Escuché un tal brasileño que vive creo que aquí en México. Sí, el Un basurín, rubio. basurín. Un rubio mamer que se quejaba de Nietzsche porque nunca habló del Capital. Dice, carnal, no leíste Carnal. nada, ¿verdad? Y en esa misma tónica... No leíste el parágrafo del Pero amor que Alan- articula tu crítica. A ver, Termina, Diego termina, Rusarín, ¿qué fue lo que termina. no leyó de Nietzsche? Donde lee el Diego Capitán? Rusarín leyó a Nietzsche a partir de Deleuze. Ok. Y esa es su interpretación.
y está haciendo una cuestión de utilitarismo respecto a la figura de Nietzsche. Muy horrible, una interpretación demasiado marrana, con toda la intención denostativa que se puede ver en Ya esa cáele, palabra. Rosarín, ya cáele para criticarte en vivo. Y había una concepción a partir de una dialéctica hegeliana que quería ver en Nietzsche. No sé qué tanto, o sea, existe la posibilidad de interpretación a partir de eso, pero era completamente horrible lo que estaban haciendo ahí. Y otra chica, una señora ya de cierta edad, argentina, que incluso quitó los comentarios Roxana en su video. Kramer. No tengo idea, pero busqué Nietzsche en YouTube. Afortunadamente, la primera conferencia que viene es la de Sánchez Pascual, este traductor que lo saca Alianza y que tiene todo el cuerpo de interpretación. Sí, que podrá ser un clásico, pero al menos es un lector Ajá. válido. Y está posteriormente el de Rosarín y el de esta señora. Y esta señora está diciendo que Nietzsche evidentemente es un filósofo pop, pero creo que es el el filósofo más inflado y al que no deben leer. Pero me gustan estas 2-3 frases que a lo mejor se pueden poner en nuestro contexto. Clickbait. Y es horrible, de verdad, les soy honesto, yo no soy Nietzsche, el filósofo más inflado, de Ajá. Roxana Kramer. Roxana Kramer, Es- atención. Es una Y aquí te reverenda esperamos cuando quieras. porquería, de verdad lo digo con todas las palabras. Roxana Kramer, damas y caballeros, aquí en el estudio. Ay, de verdad véanlo, no es que no estoy diciendo, es véanlo y dense cuenta de que hay una malinterpretación y no estoy diciendo que yo sea un gran intérprete o que sea un gran lector, pero No, aquí el más nichano es Alan. pero tiene una Yo soy hegeliano. De extrema izquierda. De derecha. tiene una lectura sumamente horrible. Diciendo de que es que no están hablando de la sociedad. Pues sí, no están hablando de la sociedad en los términos que tú crees que se está hablando de la en ese sociedad. término neomarxista, que claro, es la gran crítica del mundo contemporáneo, se mide a partir del hegelianismo neomarxista raro. Chauvinista. Ajá. Sí, No, que las condiciones materiales... Estaba mamando. Las condiciones materiales del mundo son aquellas que han sido expresadas por Marx o por Hegel. Y esa es toda la condición material del mundo. Entonces, cuando viene el del cuerpo y cuando viene el de la voluntad, dices, pero pues suena metafísica porque no está hablando de esta condición material de la economía de la cual habla Marx. Sí, y una de las cosas que me pareció lo más absurdo es que no habla nada acerca de la democracia y la sociedad. Evidentemente no iba a hablar Nietzsche de esas cosas porque eran, por lo menos de su perspectiva, consecuencias lógicas del pensamiento cristiano, la voluntad de la mayoría sometida. Evidentemente no iba a hablar de eso, no iba a estar alabando estas formas de gobierno, no iba a estar hablando de sociedad. Lo único que estaba diciendo Nietzsche, incluso en sobre verdad y mentira en sentido extramoral, es que son animales que tuvieron la razón y que tienen que estar de forma gregaria. Es una lectura horrible, Pues claro. asquerosa. Es la misma lectura tradicional de la que Nietzsche se queja de Occidente. Exacto. Dice, todo lo que ha dinamitado Occidente, como bien terminaba Alan, ha sido esta muerte de Dios. Y esta muerte de Dios son todas las grandes postulaciones de Occidente, que es la política, la economía, la tradición, incluso de Giordano Bruno, la tradición de Galileo, la tradición de Copérnico. Y lo que buscan ellos es, ¿por qué no sigue con lo que tenemos hoy, que es la democracia? Pues no mames. ¿Por qué porque no la critica democracia lo que yo sigue- creo que debió haber criticado? O sea, que la básicamente, democracia ¿no? sigue siendo una parte metafísica de Occidente. Claro. De la cual Nietzsche dijo, eso y ustedes al demonio con sus instituciones. Y lo que sí dice Darío Steinschreiber. Steinschreiber. es que hay que concebirlo en contexto. Creo que le da una cachetada con un guante blanco a estos dos, pelmazos que agarran y se ponen a hablar desde su perspectiva privilegiada. y Yo con no Ya unos- vas a empezar con yo tu no conozco centenialismo. a la Roxana Kramer. Es pero- famosa en el mundillo. Es famoso. Pero no. Pero Vean bueno, el video. el Es señor diseñador pues reconoce 2-3 falacias y te las aplica, ¿no? Pero pues, Hay que ir directamente a los textos, olvidarse de los maestros. Vamos a dar un curso nosotros así de Nietzsche. Suscríbase al curso de Suscríbase. de Nietzsche.
No, pero sí, no dejarse llevar como la película esta de los Monty Python, The Life of Brian, de Brian, que es un profeta, que les dice, no me sigan a mí, síganse ustedes. Creo que tiene ecos de Nietzsche, ¿no? Pero sí, prevenirse un poco de las lecturas arbitrarias, del que dirán, de las cosas que se dicen de este gran pensador en internet, y pues ser un poquito más críticas y más críticos. Por cierto, gallinas, gallos, galles, por favor, suscríbanse. Ya ven que andamos bien prendidos, andamos pulsados. Tenemos hambre, o sea, esta actividad es nuestro último resquicio de energía. Suscríbanse, invítenos un cafecito, conviértanse en nuestros patrones. Tenemos voluntad de rebaño, como Mauricio diría. Síganos, en mi hagan patrón. lo que Nietzsche diría que no hagan, pero síganos, por favor. Exacto. Tenemos voluntad de rebaño. Qué horrible, y aún no qué aprendemos horrible. a hacer Terminamos. Ve lo que estamos Terminamos. pidiendo, síganos y denos dinero. Somos una vergüenza para Nietzsche. Para la filosofía y para Nietzsche, pero háganlo, no importa. Porque Pues hace con esto inauguramos nuestra segunda temporada más revitalizada, más carnal Más y más llena de prendida, sangre. con más coca. vitalista. La anterior. Más vitalista. Ahora ya no nomás hay chela y coca ahora. Vamos a inaugurar una sesión con lucha de cuchillos con los invitados. A ver quién sobrevive. Pues Ustedes Lo que ustedes nos pidan. pidan, al pueblo pan y circo. más invitados, más Sociedad del invitades. espectáculo. Sesiones más corporales, videos más desnudos, todo eso. BDSM. Ya estamos en video en Spotify. Spotify. Gran no nada sorpresa. más. Pues Bueno, no olvides Critón. Que debemos un gallo A Adiós. así. Nietzsche. Gracias, los queremos That's mucho. all. Chau. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.